entre medio hay algo de teoría como para poder fundamentar las cosas que hayan elegido, pero la idea en realidad es que lo puedan desarrollar ustedes, y iremos agregando alguna que otra cosa. Yo le quiero agradecer a Silvia, que en realidad ella, como saben, es instructora de quemados, instructora, perdón, de la residencia y es jefa de la sala de quemados, tanto en el Ludovica y también forma parte del equipo en el Garraham, que me ayudó un poco con el caso de quemados y con otros errores que estaba teniendo. Así que le quiero agradecer por formar parte. Así que bueno, si quieren, vamos a arrancar con el primer caso. Díganme quién lo quiere leer y quién lo va a poder desarrollar. ¿Con quién arrancamos? Hola, Gus, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Yo arranco, si quieren lo leo. Dale, Flor. Paciente de sexo masculino de 3 años de edad que ingresa a la guardia porque, según refiere su mamá, se sentó sobre la puerta del horno y se le cayó una olla de agua donde estaba hirviendo salchichas. Al examen físico presenta compromiso de toda la espalda, cuello y zona posterior de ambos muslos, de color blanco rosado, peso 20 kilos. ¿Qué cosas, antes de seguir, te llaman la atención de esto que estás viendo? La edad del paciente, saber con qué se quemó, digamos, en este caso es una olla con agua, donde había salchichas, no había fideos con aceite. Y bueno, el compromiso de la espalda, el cuello, que es una zona importante, y ambos muslos, ya habla de bastante superficie corporal que estaría afectada. Así que me interesaría ir a ver las lesiones más que nada, pero bueno, al ser blanco-rosadas, estimo que es una B, y bueno, valorar bien el porcentaje de superficie. Ok. ¿Y por qué te llamaba la atención la edad? Por el tema del riesgo que pueda llegar a tener el paciente, al ser más chico puede llegar a tener más compromiso que algún paciente un poco más grande, y el tema también por la hidratación y todo eso. Ok. ¿Y algo más que quisieras vos o algún otro agregar respecto al encabezado del caso? Si no, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tipo y porcentaje de quemadura posee? Y con esto sí lo que les vamos a pedir, como hacemos siempre, que puedan justificar. Así que, Flor, si querés, léelas y decinos cuál te parece y por qué. A, quemadura por líquidos calientes del tipo AB del 10%, B, quemadura por líquidos calientes del tipo AB del 20%, C, quemadura por líquidos calientes del tipo ABB del 30%, y la D, quemadura por líquidos calientes del tipo B del 10%. Yo marqué la B, la quemadura por líquidos calientes del tipo AB del 20%, del tipo AB por el color blanco rosado, y el porcentaje porque calculé 1% del cuello, la espalda un 13 aproximadamente, el dorso de los muslos sería 3,25 cada uno, y como tiene entre 1 y 4 años, más o menos sería el 20,5% de la superficie, y sería moderado en este caso el grupo, digamos. Al que Perfecto, pero pertenece. vamos hasta ahí. Está bueno lo que Ok. decís de la edad, porque es verdad que cuanto más chicos son, a veces uno tiene mayor temor respecto a la hidratación del paciente, pero es Sí. bueno conocer un poco la epidemiología. Fíjense que es un varón y sabemos que en todas las edades hay una relación donde los varones suelen ser más un grupo de riesgo, digamos, en el contexto de las quemaduras, y que muchas veces tienen que ver con el momento que inician la deambulación también, que suele ser ahí cerca de los 2, 3 años. Así en realidad la edad es lo que uno por epidemiología sabe, la edad y el sexo por epidemiología es lo que uno sabe que va a suceder. Y después uno también conoce ciertos picos estacionales, el que más vemos en realidad es en el invierno, que sabemos por toda la calefacción y el frío es un momento muy predispuesto a que sucedan estas quemaduras, y si no el segundo pico ya lo deben conocer, que es justamente fin de año con todos los fuegos artificiales, que creería que eso en los últimos años ha ido disminuyendo. Pero fíjense que en realidad el caso habla mucho de lo que epidemiológicamente uno tiende a ver, y lo mismo presentamos este caso con una quemadura por líquidos calientes, o como uno lo llama también escaldaduras, porque por una cuestión de frecuencia son más del 75% de los casos.
Y decime, Flor, ya que vos estás encarando este caso, respecto a la extensión, ¿qué formas conocés a partir de las cuales se puede definir la extensión de una quemadura? Bueno, está la regla del 1% de la palma de la mano del paciente, que sería desde la muñeca hasta el inicio de los dedos, eso sería una palma, que es la palma del paciente, obviamente no va a ser mi palma. Pero bueno, revisando el otro día también la clase que nos dio Silvia hace ya unos meses, esto nos sirve más cuando es una quemadura no tan importante, y en este caso habría que ir al gráfico de Landy Browder, que también se acomoda por la edad del paciente. No es lo mismo un adulto donde la cabeza no es tan grande como un bebé donde la cabeza es gran parte de la superficie. Por eso en este caso, Perfecto. como él tiene 3 años, está cortado, digamos, entre 1 y 4, plantea ciertas superficies, entonces se ajusta en este caso a los 3 años que tiene el paciente. Perfecto, y nombraste dos de las formas que tenemos para ver la extensión, que son los gráficos tipo mono, como describiste recién, Sí. y también lo que es la palma de la mano. Está bueno que lo aclares porque a veces, yo alguna vez en primer año lo he hecho, a veces comparada con mi mano. Es bueno que uno aclare que es la mano del paciente, el 1%, y después hay otro método en realidad, que es la regla de los 9, que hoy yo le preguntaba a Silvia si en la práctica tiende a usarse, y me contaba que se usa más en adultos, o mismo nosotros lo podríamos usar más si son adolescentes, pero que en realidad con estos dos que vos nombraste es lo que uno hace en la práctica, y esto de la mano en realidad creería que sirve más cuando hay alguna superficie quemada que es chiquita, como para valorar realmente en comparación con la mano qué porcentaje tiene, o viceversa, cuando hay quemaduras en realidad muy grandes, pero que tienen pequeñas zonas indemnes, para justamente ver cuál es la zona sana con esta palma del paciente y restarle en realidad la superficie total que tiene quemada. Y recién nos hablabas eso de la extensión, y respecto a la profundidad, ¿por qué es que... Perdón, Agus, sí, perdón. sí, La palma de la mano es la palma completa, Flor. sí. Sí. Con los dedos. Pensé No, que era de con los acá dedos. hasta... Ok. Es toda la palma con los deditos. No Bien. es esto. Es Bien. esto. Ok. Es del propio paciente. Perfecto. Solamente quería aclarar eso. Bien. Gracias. Adelante. Y, No hay por qué. aclaranos, Flor, ¿por qué pensás que tiene que ver con que sea ave? Por el tipo de color que se plantea en el enunciado, que es blanco-rosado, que no es bien eritematoso rojo, ni tampoco es del todo blanco, o en todo caso necrótico negro. ¿Y qué otras características esperarías en una quemadura tipo ave? Además del color que dijiste que de ser ave sería blanco-rosado como lo presenta. Que no presente tanto dolor el paciente en las zonas quemadas, que tenga una hipoalgesia. Ok. ¿Y alguna Y otra? mm, Con eso creo que estamos. Yo puse este cuadrito como para que uno recuerde el tema de la profundidad, para ver algunas de las características. La SA, como ya ustedes lo deben tener recontra claro, es más una lesión rojiza, bien eritematosa. Y son los pacientes en realidad que más dolor presentan, pero así como es una lesión rojiza y son los que tienen más dolor, sabemos que son los que en general tienden a la restitución ad integrum, salvo que haya alguna complicación, que es raro. Esas son las de tipo A, superficial o primer grado. Después, este paciente que tenemos nosotros, como dijiste vos recién, que son las de tipo B o intermedia, que en realidad tienen un rosado, pero es más blanquecino. Y estos pacientes es real que tienen dolor, pero tal vez no es tan exagerado, no tienen esta hiperalgesia que hablábamos antes. Y en estos pacientes sí es que uno tiene que ser muy cuidadoso, porque son pacientes en donde estas lesiones pueden evolucionar hacia lo que vendría a ser del tipo A o del tipo B. Entonces, en estos es donde uno tiene que ser prudente con respecto a los líquidos y a no sobrehidratar a estos pacientes por el riesgo de aumentar el edema y justamente lesionar más esa quemadura. Y por último, las de tipo C, que son las más profundas, en las que hoy lo que hablábamos con Silvia es que me dice que en realidad todas las quemaduras tienen dolor, que hay distintos mecanismos por los que se tiene dolor, que obviamente en este caso uno, como sabe que las raíces nerviosas probablemente también hayan sufrido esta quemadura, es que uno tiende a ver el concepto que tienen analgesia,
pero esto de que hay otros mecanismos que generan dolor hace que estos pacientes, pese a tener una quemadura profunda, también lo tengan, y eso me parece que es importante para uno tenerlo en cuenta, porque habla un poco de la práctica clínica y de cosas que uno leyéndolo tal vez los puede pasar por alto, para ser prudentes también, así como dijimos con los líquidos, con lo que vendría a ser la analgesia en estos pacientes. Es un poco de la profundidad, y acá está el cuadro que nos decía en realidad Flor, que es la clasificación de Land y Browder, que justamente hay, fíjense que hay ciertos valores que son fijos en los gráficos, y hay otros valores, sobre todo la cabeza y a nivel de los miembros inferiores, que varían un poco según la edad. Y tal vez el ver el gráfico no es para que uno lo recuerde de memoria, pero sí mirarlo y entender qué es lo que nos está mostrando. Y fíjense eso, por dar un ejemplo, en la parte que ustedes verían a la izquierda, estamos viendo el frente de un paciente, y del otro lado estamos viendo lo que vendría a ser la parte posterior. Fíjense, por dar un ejemplo, lo que es el tronco, tanto de adelante como de atrás, es del 13%. Lo que son las manos, fíjense que es 1,5% de un lado y 1,5% del otro. Entonces uno va con eso sacando distintas estimaciones acerca de lo que es la extensión de la quemadura, y vamos a ver un ejemplo. Así como vimos eso que son valores fijos, miren algunos valores que van cambiando según la edad, y es lo que decían acá con el tema de la cabeza. Fíjense que tiene, en el menor de un año es el porcentaje más alto, el 9,5%, y después va disminuyendo, y entre los 10 y 14 años representa un 5,5%. Eso obviamente se correlaciona con lo que sabemos, que el 80% de la cabeza crece en los primeros 2 años de vida. Por esto esta proporción en realidad en donde es mucho mayor la magnitud en un nene chiquito a un nene grande. Pero tal vez el conocer el tema de cómo categorizar la profundidad y la extensión nos ayuda. Estos gráficos sí, a veces están en la sala y a veces justo nos quedamos sin copias, o me decía Silvia que a veces no hay copias, así que eso vamos a intentar también incluirlo en el normativo, por si en alguna oportunidad sucede que no hay copias en la sala, que ustedes las puedan tener para hacer esta estimación. Y en general las estimaciones las hacen en el momento que entra el paciente y va a la balneoterapia, porque en ese momento es donde uno logra ver bien la lesión, y por eso es bueno en esos momentos tener esta hoja para ir marcando el grado de quemadura que tiene, la extensión de la quemadura, y mismo poner la profundidad que tiene. Porque a veces si no uno después se olvida un poco lo que vio. Obviamente hoy por hoy, pudiendo sacar fotos, eso también nos ayuda después a poder sacar estos valores de extensión. Hola Gus, perdón. Yo quería compartir que en una guardia tuvimos un nene quemado y uno de los recientes me pasó una aplicación que está muy buena, que simplemente tenés que pintar y lo saca joya el porcentaje. Digo, para que sea más exacto, que a veces por ahí es medio subjetivo de cuánto uno ve o medir la mano y eso. Se llama eBurn. Sí, y Silvia, vos comentá que hoy Silvia también me contaba de las aplicaciones y ella lo tiene más claro que yo. Sí, en realidad yo creo que lo más importante, chicos, es la rigurosidad que uno tenga en mirar y en anotar, porque si a la aplicación yo la pinto completo, la aplicación no está viendo al paciente y me devuelve lo que yo pinto. Y si le pintan todo el tronco y tiene la mitad, la aplicación va a decir 13 y es un 6,5. Entonces, lo más importante es lo riguroso que sea uno dibujando el monito. El eBurn está bueno, lo mismo que el Burn Care, que es otra que es por ahí menos sofisticada, porque uno dibuja, pinta de los colores, de distintos colores la quemadura, y el programa devuelve el porcentaje de quemadura total con los porcentajes de quemadura A, B o B si lo hubiere, y la manera de rehidratarlo. Está muy bueno como orientación. Lo que yo les sugiero es que compatibilicen la aplicación con la palma de la mano y el Landy Browder. Que cuando estén relajados, miren el mono, miren la manito del nene y miren todo. Y se fijen si más o menos se superpone. De cualquier modo, si ustedes dicen 15 y es un 17, o dicen 20 y es un 17, no hay problema. Esos porcentajes chicos alrededor de la quemadura no van a cambiar el pronóstico del chico y el pronóstico de la quemadura, porque más o menos van a ser los mismos líquidos. Ahora, si es un 15 y yo digo 40, y eso lo vemos reiteradamente, sí,
porque le voy a dar más del doble del líquido que necesita, el paciente se va a edematizar no solamente a nivel de la quemadura, sino a nivel distal, y va a cambiar de grupo, que se va a profundizar, y un chico que podía tal vez curar solo, requiere un injerto o más de un injerto. Entonces, en ese sentido, es importante el cálculo de la superficie, la rigurosidad de lo que estoy viendo para no sobreestimar, que es lo que más se ve. En general se ve que dicen 30 y es un 12. En general, y son groseras las diferencias. Lo digo no de malas, sino porque lo veo todo el tiempo. Eso es lo más importante. Cualquier método que usen, si lo utilizan correctamente, está bien. Bueno, buenísimo saber que hay aplicaciones, y me parece que para uno en la práctica, yo no veo quemados, le decía hoy a Silvia hace bastante tiempo, pero el combinar todos los métodos para uno hacerse el ojo, me parece que en el tiempo va a hacer que uno decida qué opción les queda más claro. Ahí está, para que uno se haga la idea, la quemadura en una mano, fíjense esto que decíamos, toda la palma, inclusive los dedos, corresponden al 1%, y en otro paciente, que es lo que me marcaba Silvia, que sentó el tronco, fíjense en realidad la mano del paciente aproximadamente, creo que hice los círculos medio chiquitos, es un poquito más, pero sería un 1% de cada una de las partes que ustedes están viendo en el tronco. Esto para poner dos ejemplos. Igual Silvia después, si nos queda un rato de tiempo, va a mostrar algunas fotos. Y si quieren, sigamos con calculen el índice de Garcés y decida. Y Flor, si querés seguir vos y aclaranos si sabés un poco a qué se refiere el índice de Garcés y qué es lo que nos permite. Habla de digamos, el manejo que se va a tener con el paciente, si va a poder ser seguido por ambulatorio o si va a requerir internación, y si en ese caso es leve, moderado o severo. Así que para eso se calcula más que nada. Con esta pregunta me dio, bueno, leo las opciones si querés. Dale. A67, grupo 2 moderado sin compromiso de zona especial, tratamiento ambulatorio. B107, grupo 3 grave, se interna. C77, grupo 2 moderado con compromiso de zona especial, se interna. D57, grupo 1 leve con compromiso de zona especial, tratamiento ambulatorio. En las opciones del documento que nos mandaste, haciendo el cálculo, que era 40 menos la edad, más el porcentaje de tipo A, más el doble del tipo AB, más el triple del porcentaje de tipo B, me dio 77 puntos, pero sería la respuesta C, pero bueno, decía en el documento, grupo 1 leve con compromiso especial. Sí. O sea, no era moderado. Y acá te lo corregí. ¿Cuál elegirías? Perfecto. La C. Me dio 77 puntos y es moderado, y obviamente se internaría porque además de que es por grupo moderado, tenemos una zona especial que es el cuello. Perfecto. Yo ahora muestro un poco lo que vos decías, además es un 20. Sí. Claro, sí. Muestro lo que vos decías, Flor, que es justamente el índice de Garcés, que hablando con Silvia, lo que ella me decía, que siempre es bueno cuando uno está tranquilo, después sentarse y hacer este cálculo, que en el momento inicial lo importante es lograr definir la extensión y la profundidad y mirar en detalle lo que es el paciente quemado, y después uno tiene tiempo para esto. Pero es un poco la fórmula que vos decías, a 40 restarle la edad y a eso sumar el porcentaje de la quemadura de tipo A, duplicar la que es quemadura tipo B y triplicar las que es quemadura tipo B. Creo que lo dije bien. Pero bueno, ahí está igual, si no en la pantalla. Y conocer esto que vos decías. En realidad, cuando uno habla de la extensión y de la profundidad de una quemadura, estamos categorizando a ese paciente para saber justamente qué tipo de manejo amerita. Y este índice de Garcés también me permite eso, categorizar en realidad lo que es el paciente quemado para saber cuáles pueden tener tratamiento ambulatorio y cuáles en realidad requieren internación, y de internarse qué medidas debería tomar uno, por dar un ejemplo, el tipo de acceso venoso que sería de preferencia, entre otras cosas. Yo no tiendo a acordarme mucho los puntajes, o a veces cuando me acuerdo alguno que está en el medio, creo que me han escuchado decir esto, porque no me voy a acordar leve, moderado y grave, pero tal vez me acuerdo el moderado, que es de 61 a 90, sé que el leve va a ser menos, sé que el grave va a ser más. Pero eso siempre lo digo a modo de didáctico, de uno recordar ciertas cosas. Y este paciente, fíjense que cuando hacemos la cuenta, 40 menos 3, porque tenía 3 años, y a eso le sumamos el doble de la quemadura tipo AB, que era del 20%, esos son los 77 puntos que nos decía Flor,
y por eso es que corresponde al grupo 2 del índice Garcés. Y hay algo que sí tal vez es bueno aclarar en estos grupos en realidad de Garcés, que principalmente el que es de manejo ambulatorio es el que es leve. Después, moderado, grave y crítico van a requerir internación. Lo digo porque en el moderado, en el normativo, dice que puede tener manejo ambulatorio. Uno se debería quedar con el concepto grande, que es que, salvo el grupo leve, que se maneja en forma ambulatoria, siempre y cuando el que es del grupo leve se va a manejar ambulatorio. Ahora, moderado se va a internar y sin dudar el grave y el crítico se van a internar. En el hospital, pero ahora Silvia nos lo puede aclarar, en general tienden a verse pacientes moderados, o creería que alguno grave también, pero principalmente los pacientes graves y críticos, ¿vos los ves en el Garrahan, Silvia? Sí, en el hospital nosotros recibimos fundamentalmente grupo 2. Algún grave, por los porcentajes, por lo que está escrito en los libros, recibimos, porque hasta 30 recibimos y 30 para los libros es grave. Pero es 30 por líquidos calientes, que es una etiología más benigna, entonces lo podemos manejar. Pero los graves críticos verdaderos, que son 30 para arriba por fuego, o porcentajes altos, o el síndrome inhalatorio, todo lo que requiera ARM, terapia intensiva, digamos, esos van al Garrahan o al Hospital de Quemados de Pedro Goyen, de terapia también. Perfecto. Gracias. Bueno, y otro concepto que hoy Silvia me decía justamente que tal vez este es el que uno recuerda más fácilmente y que tiene impacto en la práctica porque es lo que suele pasar, recordar eso, que todo paciente que tiene un compromiso mayor al 10% o cuando son lactantes mayores al 7% requeriría internación. Que justamente se complementa igual con el índice de Garcés, o lo que decíamos antes, hay cierto tipo de quemaduras con complicaciones o con riesgos que también ameritan por sí solas a la internación, y eso es cuando es un síndrome inhalatorio, cuando es una quemadura eléctrica o cuando hay una sospecha o un maltrato infantil. Después, si tenemos un rato, vamos a hablar de hacer una pequeña disquisición de las quemaduras eléctricas que se vienen en dos grupos, que son las de bajo y alto voltaje, que tienen en realidad ciertas consideraciones diferentes, porque hay un grupo que podría llegar a tratarse en forma ambulatoria. Por eso, si quieren, lo vemos después. Y sí, si querés, Flor, decinos ahora el plan de Galveston. Perdón, tengo una pregunta antes. En cuanto a las zonas especiales, ¿siempre que hay compromiso de zona especial se interna? ¿O si es leve, puede ser manejo ambulatorio? Uy, quedó frisado, Agus, ¿no? Agus se tildó, sí. Sí, No bueno, sé si te se me cortó a mí. ¿Escuchan? Ay, te escuchamos, pero claro, estás frisado, Agus. Bueno, te contesto yo, si querés, hasta que Agus Dale. encuentre el internet. Ahí volvió. Ahí volvió. Las zonas A ver. especiales son por definición criterio de internación. Pero por ahí, si vos ves una mano quemada con agua caliente en una familia muy contenedora y muy confiable, podés curarlo y citarlo para el otro día. Digamos, cuando es pequeña la quemadura y la posibilidad de volver es real y la familia es confiable, podés mandarlo a la casa. Qué sé yo, una quemadura chiquita en la cara, en donde sea, por definición, por zona especial se interna, pero en general depende del riesgo social que tenga y de la capacidad de volver. Si eso no existe, se queda internado. Buenísimo, gracias. ¿No? Tuve que renovar mis datos porque ellos ya saben, Silvia, vos no, que yo comparto todo el celular y me había quedado sin datos. Nada, ya está, ya los renové. Bueno, y Silvia, si querés... perdón, sí. y con respecto a, estaban hablando de las zonas especiales, cuando es zona genital, en realidad eso sí, ¿no? Ameritaría, por más que También sea... depende, en general la zona genital se interna, porque sobre todo el peligro es cuando en los varoncitos, cuando está quemado el prepucio, que la quemadura fisiopatológicamente se dematiza y con el correr de las horas se va dematizando y puede impedir la micción, entonces en esos casos
uno tiene que internar y poner una sonda para permeabilizar la uretra y dejar que se sedematice. Eso tarda más o menos 2 días. Pero a veces, si la zona, si lo quemado es un poquitito en el dorso del pene o los labios mayores, pero la nena orina perfectamente y la familia es confiable, es la misma situación. Okay. En las nenas es más difícil que se quemen como para no orinar. Ahí hay que pensar seriamente en maltrato, si no pueden orinar. Pero en general, cuando se les cae la tacita y tienen un poquitito la zona suprapúbica y los labios mayores, no se compromete la diuresis, y por ahí, si es una zona muy chiquitita y las familias confiables, se pueden manejar. Todo se reduce a que lo puedan manejar y puedan volver. Pero en general, lo que hay que tener como concepto es que la zona especial se interna. En primera instancia se interna. Perfecto. Las zonas especiales, creo que todos saben, son cara, cuello, manos, pies y todas las zonas articulares, y son zonas especiales porque dejan secuela estética o funcional. Funcional porque cuando la quemadura cicatriza que no cicatriza bien, que deja una cicatriz, retrae, o el injerto retrae, y eso provoca una secuela funcional. Por eso. Perfecto. Perdón, Agus, ¿puedo hacer otra pregunta? Gracias. ¿De pasada? Sí, dale. Ahí que justo mencionaron el tema del maltrato infantil en este paciente con la quemadura de tipo escaladura, no sé, lo recibimos y cuando sospechamos, ¿qué tenemos en cuenta? No sé, los bordes, si es simétrica, y cómo mediría la profundidad en este caso para saber o para sumarlo como dato positivo sospechando un maltrato, la profundidad de la quemadura. No es la profundidad lo que te sugiere maltrato. Hay que pensar en maltrato en general cuando el relato de la familia no se condice con lo que vos ves en el paciente. Te dicen, se cayó para atrás adentro del frontón y tiene quemada la cara. Bueno, eso no coincide. Cuando el relato, digo groseramente como para que se entienda. O cuando las quemaduras tienen límites muy simétricos, por ejemplo, son famosas las quemaduras en guante y en calcetín, que es por sumersión de las manitos o los piecitos, o las quemaduras circulares como de cigarrillo, o las quemaduras en zona genital, en la colita sobre todo. Esas quemaduras tienen que hacerlo a uno pensar en maltrato e indagar y profundizar en las características del hecho, del evento, en averiguar cómo fue y ver si coincide lo que uno ve, si es lógico lo que dicen con lo que uno está viendo. Pero la profundidad va a depender de la etiología, del tiempo de contacto, de la temperatura que tuviera la gente, no de que sea o no un maltrato. Gracias. Y calculemos ahora el plan de Galveston. Flor, creo que lo habías hecho. Si querés, decinos. ¿Cómo fue? Hola. Bueno, si no... Dale. Yo, bueno, lo calculé en las primeras 24 horas. Hay que hacer, bueno, sacar la superficie corporal total y la superficie corporal de quemadura, que me quedó 0,79 y 0,16 la de quemados. Perfecto. Y ahí lo que se hace es a 500 mililitros de superficie corporal total, quemada, y a 2000 de la total. Sí. Y bueno, se divide en 2 para sacar el 50%, y los primeros 50% son las primeras 8 horas desde la quemadura, y los otros 50% en las otras 16 horas. Acá mi pregunta es, que yo siempre tengo esta duda de... Esperá, llegó primero avancemos en qué datos, qué valor te diga vos. Avancemos con eso primero. Bien, me quedó la mitad, o sea, el total que hay que pasarle me quedó en 2.380. Sí. Y ahí, o sea, me quedó a 1.190, sería el 50%. Sí. Lo calculé en 8 y 6 horas porque ahí siempre tengo la duda de si le pasás en 8 horas. Por eso hay 2 respuestas que podrían llegar a ser correctas. Entiendo que si viene, solo me queda pasar el 50% en 2 horas, no le voy a pasar todo ese líquido porque es un montón. Pero acá en este caso, que son 2 horas nada más, en el normativo dice que si no recibió ninguna hidratación previa, podría aumentarse el flujo, o sea, dividirlo en las 6 horas que quedan. Perfecto. En 6 horas me queda 198, o sea, no, 197 mililitros hora. Perfecto.
¿Y qué consideraciones tenés al momento de poner el plan, además de estas que dijiste? Bueno, primero el estado del paciente, y cómo lo observo yo al paciente, si está orinando o no, que igual ni bien llega no me voy a dar cuenta tampoco. Pero bueno, a partir de eso sí lo puedo ir modificando. Bueno, ¿y alguna otra cosa, Euge? No, después esto de tener... Dale. ¿Eh? No, iba a decir esto, tomen como dinámica con cualquier paciente, y el quemado justamente es un paciente muy especial, tal vez el ABCD que ya conocemos habitualmente, y por más de que este paciente tiene un 20% y creeríamos que tiene una cierta estabilidad clínica, el ver si tiene la vía aérea permeable, si la ventilación es efectiva, ver la circulación, los pulsos, el relleno, siempre la primera mirada que uno tiene que tener, y que a veces nos cuesta cuando recién entramos al hospital, pero hacerse el ojo de qué paciente tiene algún grado de inestabilidad, ya sea respiratoria o hemodinámica, es importante, y rápidamente uno tiene que ir a objetivarlo. Y dentro de las consideraciones, creo que lo vemos acá también en el, mismo en las opciones, fíjense que siempre dice Ringer lactato. Entonces, conocer justamente eso, que en las primeras 48 horas que hidratamos a estos pacientes, la solución que uno intenta usar es el Ringer, porque el Ringer, recuerden que tiene más cantidad de cloruro de sodio, de hecho tiene 134 miliequivalentes de cloruro de sodio, y que estos líquidos sean más isotónicos con el plasma, permitan justamente reducir lo que vendría a ser el paso al intersticio del líquido, y por eso la formación de edema, y por otro lado conocer en realidad que estos pacientes están ante una situación de estrés, y por lo tanto hay una tendencia hacia la hiperglucemia. Entonces por esos dos motivos es que principalmente uno elige el Ringer en las primeras 48 horas. Y esa es la correcta que vos decías. Me parece bien lo que decís, porque en realidad la hora cero uno la toma desde el momento de la quemadura. En general los quemados dentro de la hora, 2 horas llegan a los hospitales, en general, pero entiendo lo que decís, que si ya pasaron 6 horas y tiene un porcentaje muy grande, es como difícil hacer ese cálculo. Probablemente ese paciente, si tiene un porcentaje tan alto y tarda tanto tiempo en llegar al hospital, es probable que tenga signos de shock. Uno debería verlo, pero es mucho tiempo y sobre todo una quemadura importante. Yo acá hice un poco lo que vos decías. Primero calcular la superficie corporal del paciente. Acá uno lo redondea, vos dijiste 0,79, pusimos 0,8 por una cuestión de practicidad. Después calcular la superficie corporal quemada. Entonces eso es una regla de 3. Ya sabemos que si 0,8 es el 100%, teníamos que saber cuánto era el 20%, que es lo que decíamos que estaba quemado, que era 0,16, como vos bien dijiste. Y después el aporte, que es un poco esto que decías. Fíjense que este plan de Galveston, tal vez la ventaja que tiene es justamente ver cuánto es el líquido que se le debe aportar por su superficie corporal total, y también cuánto es el líquido que necesita justamente por la quemadura que posee el paciente. Y lo mismo, fíjense que lo que se estima por la quemadura son volúmenes más altos, pero obviamente son porcentajes más chicos también en el total. Entonces, nuestro paciente dijimos que la hora cero es la de la quemadura. Fíjense esto, el primer día, como nos decía Eugenia, 0,8 por 2000, que lo tenemos ahí arriba, eso es lo que va a tener que recibir, y a eso sumarle el 0,16 de la superficie quemada por 5000. Eso da 2400 mililitros totales. Van a ver que en distintos pacientes deshidratados, y este es un ejemplo, lo que se hace es pasar el 50% del volumen en las primeras 8 horas, y eso lo hemos visto en otros pacientes, y el otro 50% en las 16 horas que seguían, que es un poco lo que se hizo acá. Entonces, en estas primeras horas, fíjense que la mitad del volumen dijimos que eran 1200 mililitros, y como el paciente llegó 2 horas más tarde al hospital, por eso es que se lo divide por 6, y da más o menos 200 mililitros hora en estas primeras 6 horas. Y la práctica que tienen que tener, que ahora me cuentan a ver si ya la están teniendo, pero es el hacer la hoja de medicación. Ya piensen que ustedes en pocos meses van a ser residentes de segundo, y es algo que uno tiene que ya tener la práctica. Por eso a veces uno lo pone acá para que nos hagamos el ojo, pero lo que decimos siempre, en general ponemos volúmenes de 500 mililitros porque el Baxter viene así, y el goteo que ponemos abajo, 200 mililitros hora. Para mí era más fácil poner el horario, como llegó a las 20 horas, va a ser de 20 a 02 horas, que son esas primeras 6 horas, y lo que va a ser en las 16 horas que siguen, que vendría a ser 75 mililitros hora, ¿sí? Está calculado ahí abajo. Vuelvo a decir,
Fíjense que dijimos que 1200 mililitros en las primeras 6 horas, y el goteo era de 200, los otros 1200 los vamos a dividir en las 16 horas que siguen, y por eso es 75 mililitros hora, ¿sí? Y ya que estamos, esto no estaba en el ejercicio, pero estoy viendo a Julián, así que si tuvieras que calcular el segundo día, Julián, ¿qué goteo te quedaría? Ayúdanos. Segundo día. Ahora en el segundo día. O sea que, si estamos en el segundo día, fíjate que el sostén, el mantenimiento es a 1500 por metro cuadrado. Sí. Y Sí, fíjate que la teníamos una superficie. quemada a 3750 por metro cuadrado. Una superficie de 0,8 por 1500. Pero en este caso, una pregunta, en este caso, ese segundo día sería ya a 1500 como lo usamos usualmente, o sigue siendo a 2000. A 1500. Por eso puse 1500. el cuadro para que rápidamente, fíjense que son datos que en el normativo uno encuentra rápidamente. No, sí, sí. Segundo día, tomás que le tenés que aportar 1,5 litros por metro cuadrado. Y de la superficie quemada, 3750 por metro cuadrado. Les daría a 50 mililitros hora el segundo día. A ver, me parece que te falta algún otro cálculo, ¿eh? Decinos en voz alta cómo lo hiciste. Mira, 0,79 que es la superficie corporal. Bueno, 0,8. Sí. Sí. Por 1500, que sería lo que le vamos a aportar en el día. Nos da 1200. Dividido en 24, nos da 50. 1500. Espera, pero te falta, me parece, la superficie quemada, ¿o no? Claro, no, ese es el sostén. Y a eso le sumo. Claro, son 0,8 por 3.700. No, 0,8 no, No, pensalo. 0,8 no. No, ese sería, ya te digo cuánto, 0,16 por 3.750. Son 600 más 1.200, 1.800 dividido en 24 a 75 mililitros hora. Perfecto. El Está bueno segundo uno día hacer queda la como las 16 horas, chicos. Siempre. Claro. Ok. Está bueno uno hacer la práctica, porque si no, hasta que uno no lo hace, no se da cuenta que se está olvidando la superficie quemada o algún otro dato. Entonces, y fíjense esto, en el segundo día seguimos usando Ringer. Primeras 48 horas no se usan dextrosados. Y además de usar Ringer, fíjense que en el segundo día ya no dividen el 50% en 8 horas y el otro 50% en las 16 horas que siguen. Ya el segundo día es un plan simétrico. Dividen por 24 y ya está. Así que fíjense que ahí está un poco lo que nos decía recién Julián, 0,8 por 1500 más 0,16 por 3750. Eso en total da 1800 mililitros, que lo digamos en 24 horas, y ahí tiene el goteo de 75 mililitros hora, y el segundo día seguramente el paciente va a iniciar con alimentación vía oral, y según el grado de quemadura y la profundidad y la extensión, probablemente tenga una sonda y también reciba nutrición enteral. Y vamos con esta, que también es importante. Si querés, Euge, seguí vos. Bien. Dice que realizamos controles correspondientes y decidimos. Acá no entiendo, ¿hay que marcar una? Sí. O hay que decir, bien. Paciente con un ritmo diurético de 1,5 mililitros kilo hora y densidad de 1030, continuar con igual PHP. El paciente con ritmo diurético de 1,5 mililitros kilo hora y densidad de 1030, descender PHP un 20%. Paciente con ritmo diurético de 1 mililitro kilo hora y densidad de 1010, descender PHP un 20%. Y paciente con ritmo diurético de 2,3 mililitros kilo hora y densidad de 1010, continuar con igual PHP. Bien, yo creo que sería la primera, pero porque no me fijaría tanto en la densidad, sino en el ritmo diurético, y como está, decíamos que, bueno, en la clase, en el normativo dice de 1 a 1,5, pero en la clase habíamos visto que hasta 0,5 se toleraba también.
Y guíate ritmo. con eso. ¿Cuál sería tu respuesta? Y si tiene 1,5, continuaría con lo mismo, o sea, no lo descendería ni aumentaría. No, pero mira, me dijiste, en el normativo dice una cosa, pero después en la clase actualizaron este dato de Sí. que uno tiende a ser Es más verdad, si es conservador. hasta 1, entonces lo bajamos un poco. Con Tal 1,5 lo desciendo, la B. Sería, entonces. Perfecto. Eso Ahí está va. bueno, ¿eh? No hay que guiarse con la densidad urinaria, eso tengámoslo todos claro, en un paciente quemado no es un parámetro que vamos a tener en cuenta, y sí con el ritmo diurético, sabiendo en realidad que si lo estamos sobrehidratando al paciente, lo que estamos haciendo en realidad es aumentar el grado de lesión potencial que puede tener sobre esa quemadura, y por eso es que se tiende a ser más conservador, y el normativo deberíamos acomodarlo, y ustedes que ya lo tienen ahí a mano, háganlo, pero se intentaría que tengan un ritmo diurético de 0,5 a 1. Si tienen por arriba de eso, habría que descender un 20%. Por eso esta es la correcta y es lo que habían hablado justamente en la clase de quemados con Silvia. Y para que sepamos eso, las fórmulas siempre recuerden que son una orientación, estos valores que dijimos de 5.000, de 3.750, uno tiene que conocer las normas y tiene que saber cuándo frente al caso individual hay que salirse de las normas. Y ese es el ojo que uno se va haciendo con el transcurso de los años, y que por eso hablamos de que tengan la hoja, de que miren, de que lo calculen, de que comparen métodos, porque es lo que les va a permitir el día de mañana ser más precisos con lo que hacen. Entonces las fórmulas son una orientación y el plan debe ser ajustado según la evolución clínica. Como dijimos recién, el mejor parámetro para el control de la hidratación es el ritmo diurético, con un objetivo de 0,5 a 1 mililitros kilo hora. Si viene por debajo de 0,5 habría que aumentar un 20%, si está por arriba de 1 habría que disminuir un 20%, y como dijimos recién, no tener en cuenta en estos pacientes la densidad urinaria, porque nos puede hacer incurrir en errores, porque son pacientes que suelen tener en realidad una disminución en el flujo sanguíneo renal y densidades muy altas, pero eso no nos tiene que llevar a sobrehidratar a los mismos. Y después pusimos Hago acá, una antes de consulta pasar a al... vos sobre lo del ritmo diurético. Un paciente que pesa más de 30 kilos, igualmente lo divido por el kilo, por los kilos. Entiendo lo que decís. Sí, en general vas a encontrar que a medida que los pacientes tienen un peso mayor, como vos decís, más de 30 kilos, hay muchas normas que se empezaron a ajustar, más que nada lo que vendría a ser los mililitros metro cuadrado, que creo que lo que me estás preguntando, por hora. Es real que en muchas ocasiones vas a ver eso. Yo te lo digo por experiencia personal, en los protocolos de leucemias en donde se mira el ritmo diurético, se habla siempre por kilo, y por lo que vemos acá en quemados también hablan por kilo. Pero es verdad que en muchos otros pacientes también puedes utilizar la fórmula que es por metro cuadrado. Silvia, ¿estoy bien? Sí, nunca utilizamos por metro cuadrado, por lo menos yo nunca utilicé ni en el Garrahan ni acá por metro cuadrado, independientemente del peso. Lo que sí por ahí se hace en los adultos es decir que orine 50 mililitros hora, independientemente de los kilos, por hora, y no teniendo los pesados, sin tener en cuenta el peso. Pero en realidad los chicos nuestros son más chiquitos, por eso sí lo hacemos con los chicos mayores o los que son obesos, los más pesados, digamos, pero en general el concepto es kilo hora. Por el momento, por lo menos, es así. Perfecto. Bien. Y esto lo pusimos muy brevemente para que uno se haga una idea de cuándo sospechar en estos pacientes una sobreinfección bacteriana, que es algo que a uno podría pasarle por guardia, más que nada que se nos presenten con fiebre estos pacientes, por eso queríamos ponerlo. Depende el sospechar esta sobreinfección bacteriana un poco de la evolución del estado clínico del paciente. Hay un dato muchas veces que ayuda, que es justamente la tolerancia que tiene vía oral. Piensen que a veces los pacientes quemados y mismo que están cursando una sobreinfección pueden tener en realidad una redistribución del flujo sanguíneo y tener una vasoconstricción a nivel esplácnica, y eso puede llevar a que tenga síntomas gastrointestinales. Entonces, un paciente que venía mejor y que de golpe vemos que tiene intolerancia vía oral y se suman otros datos, pero se presenta con náuseas, con vómitos, sumado a otras cosas, podría ser algo que nos podría orientar a una probable infección. Y así como decimos eso, también las fiebres después del 5.º al 7.º día. Y uno tiene que recordar que los primeros días, estos pacientes que están en el contexto de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, un SIRS, la fiebre es un dato esperable para una quemadura. Por eso en los primeros días suele estar más relacionado con la quemadura en sí,
y es raro que un germen colonice e infecte rápidamente una de estas quemaduras, y por eso es que la fiebre toma mayor trascendencia a medida que se acercan a la semana, en realidad, de evolución. Y así como eso, también es importante la observación, y estos son algunos datos que, más allá de que están en la bibliografía, me decía hoy Silvia, que tienen que hacer sospechar justamente una quemadura, que es el eritema que tienen alrededor de la quemadura, que de golpe una quemadura que venía bien se profundice. Esta profundización repentina también podría tener que ver con una sobreinfección bacteriana, que a nivel por debajo de la escara se vean signos de trombosis o de hemorragia, o mismo una escara que venía bien, de golpe se separe y se despegue, eso podría ser signos de infección, y el cambio de coloración, que tal vez en pediatría no lo vemos tan claramente, que tenga un color más verdoso, violáceo, o mismo a veces se habla de que haya un olor más dulce, que eso tiene que ver a veces con gérmenes gram negativos y con la pseudomona principalmente, es algo que se ve más en adultos, en pediatría, por lo que me contaba Silvia, no es tanto, y si no, hay otros signos de infección más infrecuentes, como pueden ser vesículas en el contexto de un herpes, o un eczema gangrenoso también en general por una pseudomona. Y la sepsis, que puede ser a punto de partida tanto de la quemadura, pero eso se ve principalmente en grandes quemados, o algún otro foco, porque pensemos que estos pacientes a veces pueden tener un catéter, o pueden tener una sonda vesical. Entonces, la sepsis en estos pacientes puede venir también de otro foco, pero volvamos a lo mismo, esta forma de presentación de una infección en un quemado suelen ser grandes quemados y que suelen estar invadidos. Es menos probable que lo veamos nosotros en el hospital. Los gérmenes más comunes, siempre acuérdense, la primera semana a la cabeza los cocos tipo estáfilo, y en la segunda semana siguen presentes los cocos tipo estáfilo, uno también tiene que medicarlos, pero es real que empiezan también a aparecer ciertos bacilos gram negativos, y a la cabeza está la pseudomona. Y por eso pusimos acá para que uno se haga la idea, frente a una sospecha, una sobreinfección bacteriana, que ya vimos cuáles serían los casos en los cuales uno puede sospechar, lo que uno tendría que solicitar, hacer un hemograma, una proteína C reactiva. El cultivo de la lesión generalmente se hace lunes, miércoles y viernes, más allá de si el paciente tiene signos de sobreinfección bacteriana o no. Por lo tanto, uno, ese dato probablemente ya lo tenga por la sala. Si venía creciendo algún germen o está dando vuelta algo, y si la sala está pensando en medicarlo según lo que vendría a ser la evolución y la observación que ellos están teniendo. Entonces, tener ese dato es otra cosa que nos podría ayudar, y siempre es prudente, sobre todo si vamos a medicar con antibióticos endovenoso, la realización de hemocultivos, y las opciones terapéuticas que pusimos un poco acá. Si estamos pensando en que son cocos gram positivos, finales de primera semana, mismo segunda semana, poner TMS o clindamicina. Y si estamos en la segunda semana y vemos que frente a estos antibióticos o frente a esta cobertura no hay buena respuesta, ahí uno piensa también en agregar cobertura para gram negativos con ceftazidime, porque lo que me decían, a diferencia de mi experiencia en leucemias, en donde tenemos un porcentaje de pseudomonas que tienen resistencia a la cefta, Silvia me decía que la epidemiología que ellos tienen en la sala tienen pseudomonas sensibles a cefta, por eso es su elección como antibiótico. Silvia, no sé si querés agregar algo de esto. Sí, en realidad que la infección es frecuente, es mucho más frecuente en los grandes quemados, es casi de todos los días, y es la complicación y la primera causa de mortalidad en los grandes quemados, así que es el enemigo número 1. Y el diagnóstico es difícil. Lo que van a ver ustedes en los pacientes nuestros son, en general, contaminación de la herida, infección asociada a la herida, quemadura, más que sepsis a punto de partida de la herida o de algún foco, como Agus decía. Los chicos, los grandes quemados tienen el tubo endotraqueal, el catéter venoso, el catéter arterial, bueno, sonda, esos chicos tienen muchos focos, sumado a que, como es un politrauma, por ahí tiene una fractura y hace una osteomielitis, por ejemplo. Pero en los nuestros, en general, lo que vamos a ver es infección o contaminación de la quemadura. Y siempre tener en cuenta que al principio uno es tolerante porque piensa que está relacionado con el CIS, y a medida que avanzamos, pensar y preguntarles a los chicos cuando pasan las salas si la quemadura se vio deteriorada, si el aspecto estaba deteriorado, y si a un aspecto deteriorado sumamos un cambio clínico de todos, como decía Agustín, el más importante, el más sensible, la intolerancia oral. Un chico que hace un pico de fiebre, un vómito y la quemadura se profundizó, está infectado. Es la primera reflexión que uno tiene que hacer y medicar. Para volver atrás tenemos tiempo,
pero por lo importante que es la complicación, siempre la sugerencia es ser agresivos con el tratamiento. Y siempre empezamos en la sala, ustedes lo ven, con el TMS o la clinda. Tenemos estáfilos resistentes a clinda, lamentablemente, y así que empezamos en general con TMS, con clinda también está bien, y después, a medida que avanzamos, la pseudomonas nuestra en general es sensible a cesta, por suerte, y si no, es sensible a meropenem, es resistente a pipertazobacter. Así que uno tiene que mirar la flora de la unidad. La sugerencia con los pacientes quemados es medicar la flora del paciente si la conozco, y si no la conozco, la flora de la unidad, teniendo en cuenta el momento de evolución del paciente. No es lo mismo un paciente con 3 días que con 20. También pensar en otros gérmenes y en el estado general, ¿no? Porque no hay que olvidar la infección micótica y la infección viral, el herpes a la cabeza. Eso no lo van a ver ustedes, calculo. Lo van a ver ya tratado. Perfecto. Gracias, Silvia. No, por favor. Bueno, con esto más o menos cerramos el caso de quemados, que nos extendimos porque la verdad que teniendo a Silvia acá con la experiencia que tiene, me parece que ameritaba que nos tomemos el tiempo. Si quieren después, si hay alguna duda, la terminamos de resolver. Y sí, lo que quisiera es ver si logramos hacer el caso de cetoacidosis diabética y el del paciente con la gastroquisis, que son tal vez los más complejos. Así que ¿quién me ayuda ahora con, gracias Silvia, y quién me ayuda con el segundo caso? A ver, veo a Julieta y Cipolone. Sí, justo lo estaba buscando en un segundo, que lo tengo en otra pantalla. Ejercicio número 2, paciente de sexo femenino de 10 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, que consulta por vómitos y poliuria. Al ingreso se encuentra en regular estado general, con mucosas secas, pulsos débiles y relleno capilar enlentecido. Usted solicita los siguientes exámenes complementarios. Y una glucemia de 500 miligramos por decilitro, un pH de 7,5, un bicarbonato de 7 milimol por litro, una PCO2 de 30, un exceso de base de menos 5 milimol por litro, un sodio de 136, un cloro de 109, un potasio 4,8, una cetonuria de 3 cruces positivas, glucosuria 3 cruces y peso normohidratado de 35 kilos. Perfecto. ¿Y qué cosas te llaman la atención de este paciente? Bueno, al principio que es una nena de 10 años que ya tiene un diagnóstico de diabetes, o sea que no me está haciendo un debut diabético, ya es una paciente que está diagnosticada y que supongo que está en tratamiento, que consulta por vómitos y poliuria, o sea que está teniendo una crisis aguda, es una enfermedad, está bueno en regular estado general, está deshidratada por lo que hice con las mucosas secas, con los pulsos débiles, el relleno capilar enlentecido, está como en un shock hipovolémico. Y los exámenes, bueno, nos dicen que está con una glucemia de 500, o sea que está con una hiperglucemia, está en acidosis metabólica, tiene un pH de 7,05 y un BICA de 7. Y bueno, tiene la cetonuria y la glucosuria positivas. Y yo digo dos cosas, ¿Cómo? Digo dos cosas, Juli. Lo primero es que rápidamente este paciente lo categorizaste como un shock hipovolémico y eso tiene que demandar de parte de uno ciertas conductas que ahora nos dirán. Y lo segundo, que es bueno con los pacientes que cursan una cetoacidosis diabética, es poder en realidad categorizarlos en si tienen un cuadro leve, moderado o grave, porque eso también está empezando a tener cada vez más impacto en las conductas terapéuticas, y las cetoacidosis diabéticas leves a moderadas se tiende a ser más conservador, mientras que en las graves es en las cuales ustedes van a ver generalmente los goteos de insulina continuos. Entonces, saber diferenciar lo que es leve, moderado y grave según lo que vendría a ser el pH y el bicarbonato es importante, y recordar eso. Cuando hablamos de cetoacidosis diabética grave, es el paciente que tiene un pH menor de 7,10 o que tiene un bicarbonato menor de 5, ¿sí? Esos pacientes en realidad son categorizados como graves. Después tienen el moderado, que es por debajo de 7,20 y con un bicarbonato por debajo de 10. Y después tienen el leve, que es el que tiene menos de 7,30 con un bicarbonato por debajo de 15. Pero esa clasificación, que parece una pavada, uno la tiene que recordar porque cada vez tiene más impactos en las guías de cetoacidosis. Dicho eso, creo que vos no estabas hoy, Julieta, pero no importa, ayúdanos.
Sí, estaba, ¿cuál? es más, dije lo de la aplicación. Perfecto, tenés razón. Así que sigamos con esta. Dice, bueno, Un cachitito de lo que dijiste. Si uno tiene, Sí. por ejemplo, un pH menor a 7,10, no sé, un pH 7,03, pero el bicarbonato lo incluiría en otra, por ejemplo, tiene un bicarbonato de 7. Eso es una cetoacidosis grave porque uno de los parámetros lo incluye dentro del grave, ¿no? Sí. Perfecto. Eso Siempre quería te saber. guías con el parámetro con el que lo ubica en el peor grado, digamos. Gracias. ¿Te contesté? Sí, sí, sí. Ok, sí. bien, pregunta número 1. ¿Cuál es la primera conducta que decide instaurar? A. Expande con solución fisiológica a 20 mililitros kilo en 30 minutos. B. Indica un PHP con solución fisiológica a 4000, 68,30 con un goteo de 295 mililitros hora. C. Indica dosis de carga de insulina a 3,5 unidades internacionales. D. Indica goteo de insulina a 0,1 unidades kilo hora a 35 mililitros hora. Bien, en principio lo que hay que hacer es expandir, no está indicado en la primera hora agregar insulina, así que lo primero que hay que hacer es la opción A, expandir con solución fisiológica a 20 mililitros kilo en 30 minutos. Además, Perfecto. porque está yocada, ¿no? Además de que hay Tal que cual. hidratar, es que está yocada. Y pusimos en 30 minutos, pero es real que es lo más rápido posible, ¿sí? Es verdad que en estos pacientes con cetoacidosis diabética uno tiende a ser conservador con el tema de los líquidos, por el hecho que es la sobrehidratación en estos pacientes puede traer aparejado o es un factor de riesgo de edema cerebral. Y está bueno lo que vos decías, acuérdense de eso, primera hora de tratamiento no recibe insulina el paciente. La primera hora no recibe insulina, por eso descartan la C y la D. Y otro dato que a mí en primero me costaba recordarlo y por eso lo dije antes y lo repito ahora, así como en el paciente quemado dijimos que el Ringer tiene 134 miliequivalentes por litro de sodio, la solución fisiológica tiene 156. ¿Pero a qué va esto? A que en general el Ringer, la solución fisiológica, no requieren agregar sodio, ¿sí? No lo requiere. Van a ver que en algún paciente que tiene un Ringer, sobre todo pacientes que son neuroquirúrgicos, a veces al Ringer le agregan un poco más de sodio para llevarlo a 140 o 150, pero son soluciones isotónicas o casi isotónicas con el plasma, por eso el Ringer y el fisio no necesitan agregar sodio, y por eso además de que la B es incorrecta, porque en un paciente chocado se le va a poner oxígeno y se lo va a expandir, además es incorrecta porque están usando solución fisiológica y le están agregando también al plan sodio, para que vean eso. Fisio y Ringer no hace falta agregar sodio. Esto para ahora poder hacer el ejercicio, pero el volumen que se administra en la primera hora tiende a ser a 10 mililitros kilo con solución fisiológica, y de ser necesario, sí lo que se puede agregar al fisio es cloruro de potasio. Eso sí lo pueden hacer en un paciente que tiene un potasio por debajo de 3,5 principalmente. Así como decimos que se pasa este volumen en forma lenta en el transcurso de la primera hora, que es obvio que reduce el riesgo de edema cerebral, lo que tenemos que tener presente es que si el paciente está chocado, hay que restablecer la circulación y por eso se lo expande con solución fisiológica a 20 mililitros kilo. A veces hay datos que uno tiene que tener presentes, que es el concepto de expandir. Expandir va referido a justamente rápidamente restablecer la circulación del paciente, y es un concepto distinto a cuando uno habla de, no me sale la palabra, no es restituir, ay, se me fue. ¿Cómo usamos en pacientes deshidratados? Reposición. Reposición, que lo van a escuchar. Entonces, diferenciemos esos conceptos. Expandir es un paciente de urgencia, que tiene signos de shock. Reposición es algo que uno hace en el transcurso de horas, ¿sí? Lo digo para que uno lo tenga presente. Puede utilizarse en estos pacientes así como fisio, Ringer, lactato. Los líquidos aportados durante la primera hora, y esto también se ha cambiado en el normativo, lo digo por si tal vez tienen un normativo que no está actualizado, lo modifiquen. El líquido que se aporta en la primera hora se resta el cálculo del PHP que van a poner después, y lo que decíamos recién, en la primera hora no debe recibir insulina y hay que ser prudentes con el manejo de líquidos, porque ambos son factores de riesgo de edema cerebral. Y ahora sí, la pregunta decía, confecciona un PHP y un goteo de insulina que inicia al finalizar esta primera hora y tienen ese medio interno. A ver, Julia, ayúdame. Sí, bueno, primeramente hay que calcular la superficie corporal del paciente, ¿no?
porque ya pesa más de 30 kilos, o así lo entendí yo, que pesaba 35, normohidratado. Entonces, bueno, calculando la superficie corporal, que es el peso por 4 más 7 dividido 90 por el peso, nos queda que la superficie es de 1,17 metros cuadrados. A lo normal, digamos, serían 1.500 mililitros por metro cuadrado por día, eso me dio 1.755 mililitros día. Y habría que sumarle a esto las pérdidas, digamos, que más o menos por la clínica fue del 10 al 15% del total. Sí. Entonces serían 2.500 mililitros metros cuadrados día, me dio 2.925 mililitros. El total sería a pasar 4.680 mililitros día a razón de 195 mililitros hora. Ok. Hay un detalle que falta, que entiendo que tal vez en el normativo no lo tenés, que es este primer dato que pusimos. El volumen administrado durante la primera hora, no, ese no. Los líquidos aportados durante la primera hora se restan del cálculo del plan que se indica a continuación. Y fíjate que aportamos a 20 mililitros kilo en una paciente que pesaba 35 kilos. O sea que vos le aportaste ya en la primera hora 700 mililitros. Vamos a tener ese concepto que le aportamos un poco más de medio litro. Todo lo que dijiste está perfecto. Falta restar esos 700. Entonces sería que a los... Dame un segundo. Sí. 4.680 menos los 700, serían 3.980. Que es lo que le restaríamos la expansión. ¿No? ¿Sí? Y te falta el goteo. Ahí ya le restaste lo de la primera hora. Y ahí sería 165, quedaría en vez de 195. Ok. Ahí está un poco lo que decía Julieta, ¿eh? Fíjense que ella nos explicó de dónde salen estos 4.000 mililitros metro cuadrado, tanto de las necesidades de mantenimiento como el déficit que presenta el paciente. Pero el total terminan siendo 4 litros por metro cuadrado, a eso se le resta lo que se usó en la primera hora. ¿Está bien? Por eso esos 4.680 menos 700 me da los 3.980, que lo dividen en 24 horas y tienen el goteo que es 165 mililitros hora. ¿Qué otro dato necesitaste para armar este plan? La superficie corporal. Ah, no, que ahí ya lo teníamos. Sí, esto ya lo tenés. Tenés que avanzar. Tenés que elegir la solución, ver cuánto sodio le ponés, ver cuánto potasio le ponés. Ah, yo puse que como le poníamos que la glucemia estaba a 500, usaba la solución fisiológica. Perfecto. Y no le agregaba nada porque la solución fisiológica ya tenía el cloruro de sodio, digamos, y que más o menos eso se va a estabilizar cuando se esté rehidratando a la paciente. Genial. ¿Y el potasio? El potasio estaba en 4,8, pero bueno, entendí que no lo agregaba. A ver, ¿y quién me ayuda? ¿Alguien piensa diferente respecto a ponerle potasio en el plan a este paciente? El potasio generalmente... Perdón. No, seguí. Habla. Dale, Melissa. ¿Cómo estás, Lucila. Agustín? Soy Lucila, estamos con Mary, las dos juntas. Dale. Yo tenía entendido que vos en el plan le tenés que suplementar el potasio cuando tenías entre 2,5 y 5 al laboratorio de ingreso, porque cuando vos inicies el tratamiento con la insulina, el potasio va a tender a ingresar al intracelular. Entonces tenés que prevenir una hipopotasemia y en este caso, por el valor de potasio que tenés al ingreso, tenés que suplementarlo con 5 mililitros de cloruro de potasio en el plan. Perfecto. Que es ponerle en realidad 30.000 equivalentes por litro. Claro, podías variar entre 30 y 40 y por eso lo suplementabas con esos 5. Perfecto. Ustedes acuérdense de eso, al fisio no le agregan sodio, pero sí le pueden agregar potasio. En la primera hora, si lo van a expandir, en el concepto de expansión, ahí no deberían pasar potasio porque no estamos calculando bien el flujo de potasio que estamos pasando. Pero si en realidad el volumen que pasan en la primera hora es en 1 hora, lo cual es más lento,
ahí en un paciente que tiene un potasio más bajo, uno podría igualmente en la primera hora poner potasio. Fuera de eso, pasa la primera hora y los planes tienen que tener potasio, porque estimamos que el potasio en estos pacientes va a bajar. Vamos a poner potasio siempre, salvo que el valor que tenga absoluto sea arriba de 6. En esos pacientes seguramente no. Pero en el resto, en general, 30 a 40 mil equivalentes por litro se pone, ¿sí? Y a veces más si el valor es más bajo. Pero piensen eso, lo están hidratando y están pasando insulina, por lo tanto van a mejorar la acidosis con el volumen que le pasan, y a su vez con la insulina van a activar la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces el potasio va a entrar a la célula. Van a ver que pese al 4,8 que tienen, es probable que en los próximos controles empiece a descender. Por eso se les aporta rápidamente potasio, siempre constatando que hay una diuresis positiva. Conceptualmente estos pacientes tienen diuresis positiva. Y vamos con la insulina ahora, Juli. La hipocalemia mata, ¿no? Por eso. Totalmente. Sí, totalmente, es una de las causas de muerte en estos pacientes, así que... Sí. Agus, una pregunta antes que sigamos. Como estaba normohidratado, yo sé 3.500 metros cuadrados en vez de 4.000, solo porque pusiste 35 kilos normohidratado. No sé, me quedó esa duda. Normohidratado se me chispoteó, ¿eh? No Sí, va a estar sí. normohidratado jamás. Bueno. Fue un error mío. Entendí. Era raro, pero bueno, si es normohidratado, no, que los 35 kilos era cuando estaba normohidratado. Claro, no, el peso de normohidratado es 35. Claro. Óiganme, No porque es que yo está tuve un error normohidratado, es lo garrafal. que debería pesar. No, es lo que debería pesar, Claro. no lo que pesa. Tuve un error garrafal de ortografía que hasta ahora nadie me lo dijo, espero que lo digan. Lo cambié acá en el PowerPoint, pero en la guía que les mandé, un error de ortografía que da vergüenza. Quiero si después alguno se dio cuenta. Y si no, son todos un desastre igual que yo. Bueno, oiganme, sigamos con la insulina. Una cosita antes de seguir. Dale. En este paciente se podría considerar la opción de, en vez de poner solución fisiológica, poner un lactato de Ringer. Lo digo porque el cloro que tiene es un cloro está un poco elevado, relativamente elevado, y si le ponemos una solución fisiológica le vamos a estar añadiendo más cloro y podemos estar perpetuando más adelante una acidosis. ¿Se podría poner un Ringer en este caso? Sí, totalmente. En cualquier paciente con cetoacidosis diabética puedes utilizar el Ringer de inicio porque tiene menos cantidad de cloruro y evitás o disminuís el riesgo de una acidosis hiperclorémica posterior por agregar cloro justamente, y además porque el lactato que tienen estas soluciones después es metabolizado a bicarbonato y también ayuda. A los fines prácticos, mientras sea fisio o sea Ringer, no vas a tener problema. Dale. Vamos con la insulina, ahora sí. Una pregunta, perdón. Yo el plan, en vez de dividirlo en 24 horas, lo hice, digamos, el 50% en las primeras 8 y el 50% en las 16. Me queda el goteo mucho más, o sea, 248 mililitros hora en las primeras 8 horas. ¿Está mal hacerlo así? No, está buenísimo que lo aclares porque hay ciertas cosas del normativo de cetoacidosis que se han ido cambiando y que ustedes en el que tienen escrito, como la última versión que se imprimió, está bien dicho, que se imprimió, no se habían hecho esos cambios, por eso tenés esa diferencia. Entonces te lo digo distinto. Generalmente los pacientes deshidratados hay una tendencia a pasar el 50% del volumen en las primeras 8 horas y el otro 50% en las 16 horas que siguen. Un paciente deshidratado por gastroenteritis, un paciente quemado como vimos recién, y un paciente con cetoacidosis también era dentro de estos casos. Con el tiempo, ¿qué es lo que se vio? Que era mejor pasar un plan simétrico porque disminuías el riesgo de edema cerebral. Entonces, si en el normativo sigue estando 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las 16 horas que siguen, corríjanlo, porque en cetoacidosis se vio que es mejor un plan simétrico. Por eso directamente lo dividen en 24. ¿Sí? Y, a ver, Juli, vamos con la insulina. Y con la insulina, bueno, preparar en un Baxter de 500 mililitros de fisio, bueno, de Ringer, las 50 unidades de insulina para pasar en la bomba de infusión a razón de 35 mililitros por hora, y que de esta manera el flujo de insulina te queda a 0,1, que es lo indicado, porque esta nena
no es un debut y tiene más de 5 años, entonces no se arrancaría con 0,5, sino, perdón, con 0,05, sino con 0,1. Ok. Y bueno, y las 50 unidades de más para purgar la vía. 5. Perdón, ¿no sería 0,05 si es un diabético previo o es al revés? Sí, Yo eso lo también se noté en fue una modificando. clase, Sí. perdón. Dale, Solo dale. tengo eso modificado del normativo de la clase, y que decía que cuando era, espérate que lo encuentro bien, que si era mayor de 5 años, era 0,1. Sí, lo que nos va a pasar, ¿saben qué es? Con esto que es un poco impreciso, por eso yo lo calculé a 0,1, pero las dos opciones podrían ser válidas porque igualmente uno a la hora se va a controlar el paciente y se pueden modificar las decisiones. Pero tiene que ver con esto. En estas definiciones nuevas hay grupos de pacientes que quedan por fuera. Porque lo que dice la definición es, mayor de 5 años debería usar a 0,1, que es lo que tienen ustedes, pero si es diabético conocido, debería usar a 0,05. Lo que nos pasa acá es que tenemos las dos cosas. Es mayor de 5 años y es un diabético conocido. Entonces, hay ciertos errores en eso, y por eso, en principio, vamos a dejar el 0,1 hasta que acomodemos eso. Pero es real que hay pacientes, sobre todo si son conocidos previos, en donde a veces le ponen a 0,05. Por lo tanto, en este caso, las dos opciones son correctas, y siempre acuérdense que ustedes están viendo al paciente y que en una hora van a tener igualmente nuevos resultados. Entonces, si pusieron a 0,05 o a 0,1, con la glucemia que tienen en una hora, van a decidir a ver si está bien ese goteo o lo van a subir. ¿Sí? Yo puse acá la dosis. Elegí 0,1 unidad kilo hora, más lo que usan para purgar la guía. Fíjense que esto lo pueden usar, lo pueden poner el Baxter en 6 horas. Por eso si hacemos 0,1 por 35 kilos, me dan 3,5 unidades que lo tengo que pasar por hora. ¿Sí? Pero esto a su vez, como lo vamos a pasar, vamos a prepararlo para que pasen 6 horas, lo multiplicamos por 6. 3,5 por 6 me daba 21 unidades. Y a eso le sumo las 5 unidades para purgar la guía. ¿Estábamos hasta acá? Y siempre acuérdense que una unidad se diluye en 10 mililitros de solución fisiológica. O sea que en este paciente que necesitamos 26 unidades, lo voy a diluir en 260 mililitros de fisio. ¿Sí? Y el goteo, como dijo recién Julieta, va a ser a 35 mililitros hora. Volvamos a lo mismo. Una unidad la diluimos en 10 mililitros de fisio. ¿Sí? Ese concepto es fácil. Después, el armado del Baxter lo puede hacer en 3 horas, en 6 horas, o está dicho a veces que se puede hacer hasta en 12 horas y que la insulina tendría cierta estabilidad. En la práctica, háganlo en 3 o en 6 horas. ¿Por qué uno tiende a hacerlo en 6? Porque en 6 tienen estabilidad y porque probablemente no necesiten usar en una cetoacidosis diabética más de 6 horas de goteo de insulina. Probablemente dentro de esas 6 horas va a pasar a subcutáneo. A veces les puede pasar que en 3 horas no pase a subcutáneo, que pase en 4. Entonces hay que volver a prepararlo. A veces uno por practicidad lo preparas en 6, tiene estabilidad y probablemente con eso sepas que llegás al momento en donde pasa la vía subcutánea. ¿Sí? Y como dijimos recién, esas 5 unidades que le ponemos con 50 mililitros de fisio se purga la guía justamente para que todo lo que vendría a ser la pared de la guía quede embebida por insulina, y cuando nosotros infundamos realmente el goteo que el paciente necesita, esa insulina llegue a él y no quede en la guía de suero. Y fíjense esto, con esto que hacemos de una unidad en 10 mililitros de fisio, el goteo cuando es a 0,1 es igual que el peso. Y si lo hiciéramos a 0,05 va a ser la mitad del peso. Les digo para que ustedes vayan haciéndose el ojo con estas cosas. El goteo de insulina a 0,1 unidad kilo hora es decir que es el peso que tiene el paciente. Y a 0,05 va a ser la mitad del peso que tiene el paciente. ¿Sí? Y con todo esto que ya calculamos, ¿qué quedaría finalmente en la hoja de enfermería? Decime, Juli. Lo tenés que indicar ahora en enfermería. Hiciste todos los cálculos. O si quiere alguien más.
Sofía, no sé si Sofía le tocaba hoy. Igual nos puede ayudar, ¿no? Sí, yo lo había hecho a 0,05, por eso. No importa. Si Lo querés había hecho a 0,05, me había dado 5,25 unidades por 3, porque lo hice por 3 horas yo, más 5 para la guía, me había dado en total 10 unidades. Como 10 las podemos poner en 100 mililitros de oficio, pondría 100 mililitros de solución fisiológica y 10 unidades de insulina, un goteo a la mitad del peso, que es 18 mililitros hora. Perfecto. Es la otra opción que también es válida. Claro. ¿Y el plan cómo lo pusiste? ¿Cómo lo El indicás? plan había puesto, bueno, 4.000 mililitros totales, porque le había restado los 700 mililitros de la expansión que realizamos al principio. Había puesto solución fisiológica a 500 mililitros y un goteo de 165 mililitros hora. Y bueno, Perfecto. yo no le había agregado lo del potasio, lo acabo de agregar porque no me había dado cuenta. Perfecto. Le agregamos el potasio. Y la bomba 2, que ya nos dijo de la insulina, que la usó a 0,05, que estaba bien, los que la usamos a 0,1, acuérdense que serían las 26 unidades en 260 de fisio, lo gotean a 35 mililitros hora, purgando la guía con los primeros 50 mililitros. ¿Sí? Y siempre que hacen este tipo de cuentas, es bueno abajo poner la equivalencia. Entonces, poner que 1 mililitro kilo hora es lo mismo que decir 0,1 unidad kilo hora. ¿Sí? Y si fijan, y tachamos kilo hora, que lo tenemos de los dos lados de la cuenta, me queda que 1 mililitro es igual a 0,1 unidades, lo cual es lo correcto porque dijimos que una unidad la pusimos en 10 mililitros. O sea que 0,1 unidad está en 1 mililitro. ¿Sí? Y les queda ahí la equivalencia. ¿Está bien? Háganse el ojo de cómo hacer la hoja de medicación. Por eso estamos poniendo acá el tema de las bombas y las equivalencias. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Dale. Vamos ahora con confecciona un nuevo planera con valores a la hora 4 de glucemia de 300, sodio de 128 y potasio de 4. A ver, si podés vos, Sofi, que hablaste recién. Guardame un segundito. Sí. Te lo perdí. Ok, bueno, creo que Agus, esa pregunta no la tengo en el... Ajá, ¿puede ser? No, porque creo que la agregué yo. Lo tenías como a la quinta hora con menos... Claro, yo tenía otra pregunta después. Sí, esta la agregué. No importa, mirá, porque nos vas a ayudar igual. Yo voy a mostrar un poco estas tablas, que es lo que está en el normativo. La solución que se usa según la glucemia, lo mismo que digo siempre. Esto no es algo que uno se tenga que acordar, rápidamente accedes al normativo. Yo siempre me acuerdo los valores del medio. Entre 2,50 y 3,50 uso un dextrosado al 2,5, por lo tanto por debajo de ese valor es al 5, por arriba es solución fisiológica. ¿Sí? ¿Qué solución elegirías acá, Sofía? Yo usaría un dextrosado al 2,5. Perfecto, ya sabemos qué solución vamos a elegir. Fíjense el sodio. Si tienen entre 120 y 130, son 15 mililitros del cloruro de sodio en 500 de la solución. ¿Sí? Lo mismo, si está por debajo de 120 serán 20 mililitros, si está por arriba de 130 son 10 mililitros. Estos datos están en el normativo. ¿Qué usarías? ¿Cuántos mililitros de sodio le pondría Sofi a esta solución? 15 mililitros. Perfecto. Fíjense que esto es simple, ¿eh? Nosotros a veces nos embarullamos con el tema, pero es mirar unas tablitas y decir cuánto le ponemos. Y fíjense el potasio. El potasio, el concepto sigue presente también en cetoacidosis diabética, que es que un valor por debajo de 2,5 lleva una corrección endovenosa rápido. Eso no se lo tienen que olvidar. Y en este caso, el valor de 2,5 es el valor absoluto. No lo ajustamos a la acidosis, y eso está escrito en distintas normas, porque esto es una acidosis orgánica. Al ser acidosis orgánicas, lo que uno sabe es que por 0,1 que baja el pH, el potasio aumenta 0,1 a 0,3, es despreciable en realidad. No es como en las acidosis minerales que hemos visto, que por cada 0,1 que baja el pH, sube 0,6 lo que vendría a ser el potasio. Entonces, cuando decimos, en este caso de cetoacidosis diabética, que tenemos que hacer una corrección rápida, es porque tiene un valor absoluto por debajo de 2,5, no hace falta ajustarlo por el grado por el pH que tiene. Y lo mismo,
tiene más de 3,5, se pone lo que habitualmente hacemos. 5 o 7 mililitros de ese cloruro de potasio en 500. Tiene 2,5 a 3,5, le pongo de 7 a 10. ¿Sí? En este paciente, Sofi, ¿cuánto le ponemos de cloruro de potasio? No, 5 mililitros. Perfecto. Fíjense cómo queda armado. Como este era un dextrosado al 2,5, Sí, le se ponemos agrega agua 250 mililitros de dextrosado al 5 y 250 de agua destilada. Con eso lo llevan al 2,5. Y lo que dijimos antes, de sodio, por el valor que tiene entre 120 y 130, le poníamos 15 mililitros en 500, y de potasio, por tener un valor arriba de 3,5, le poníamos de 5 a 7 mililitros. Fíjense que el goteo queda igual, ¿sí? Porque este ya dijimos que es un plan simétrico. O sea que lo que hicieron fue cambiar la solución y cambiar los electrolitos según los valores nuevos que tienen de medio interno. ¿Está bien? Y fíjense, la bomba de insulina queda igual, porque todavía no llegamos a valores en donde podamos pasarla a subcutánea. ¿Está bien? Y ahora sí, Sofi, ayúdame con que este sí lo tenés. ¿Qué es lo que hacemos ahora con los siguientes resultados? Dice, a las 5 horas usted recibe nuevos exámenes complementarios. Una glucemia de 250 miligramos por decilitro, pH 730, bicarbonato de 18, una PCO2 de 32 y un exceso de bases de -4. Sodio 138, potasio de 4. ¿Cómo continúa? Y yo puse, bueno, leo todas las respuestas. A, disminuye el ritmo de difusión de insulina a la mitad, agrega dextrosado al 5%, inyecta insulina subcutánea 0,2 unidades kilo y a los 30 minutos suspendo el goteo. B, suspendo el goteo de insulina, coloca PHP con dextrosa al 5% e indica insulina subcutánea a 0,02. C, disminuye el ritmo de difusión de insulina a la mitad y aumenta el flujo de glucosa con dextrosado al 10%. O D, disminuye el ritmo de difusión de insulina a la mitad, agrega dextrosado al 5 e inyecta insulina subcutánea a 0,5 unidades por kilo y a los 30 minutos suspende el goteo. Yo puse la respuesta A. Disminuye el ritmo a la mitad, agrego el dextro al 5%, inyecto la insulina a 0,2 unidades por kilo y a los 30 minutos suspendo el goteo. Perfecto. Y vamos a poner esto, que si querés léelo vos, Sofi, que es justamente el paso bueno, que vos diste. Dale. Claro, cuando suspender la infusión continua de insulina, o sea, las condiciones necesarias son un pH más de 7,30 y un bicarbonato mayor a 15. Digamos, cuando sale de la cetocidosis, una glucemia menor a 250, estabilidad clínica del paciente y momento ideal previo a reiniciar el aporte oral. ¿Y cómo se hace? Como la respuesta correcta, digamos. Primero disminuye el ritmo de la infusión a la mitad, se le agrega el glucosado al 5% y se inyecta insulina a 0,2 y después a los 30 minutos suspendemos el goteo. O sea que nos encontraríamos con esto, miren. La bomba 1 sigue teniendo en realidad, ahora, no, fíjense esto, como tiene menos de 2,50, le pasamos el dextrosado al 5%, ¿sí? Fíjense que con el sodio, que vino más alto en esta oportunidad, le pusimos 10 mililitros, y del potasio dejamos los 5 de antes, el goteo sigue siendo el mismo. Pero fíjense que con cada medio interno reevalúan solución y electrolitos que le ponen al paciente, y el goteo permanece estable. Miren la bomba, la teníamos en 35 mililitros hora, lo que vamos a hacer es disminuir el goteo a la mitad, por eso quedan 17,5. Le vamos a decir a enfermería y nosotros lo vamos a constatar que en media hora lo tienen que suspender el goteo. Y fíjense lo otro, la insulina subcutánea es 0,2 unidades por kilo que le van a poner, y esos 0,2 por 35 kilos me dan 7 unidades. ¿Está bien? Entonces, miren lo que se pone en la hoja de enfermería. Tengan una hoja de cálculo para hacer las cuentas y sepan después qué es lo que va en la enfermería. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí, sí. Y yo les muestro 2 o 3 pavadas de potenciales cambios que probablemente vayan a suceder en este normativo. Como dijimos antes, cuadros leves y moderados, es probable que en breve se empiecen a manejar con insulina, pero vía subcutánea cada 2 horas. Es probable que el goteo de infusión continua quede principalmente como patrimonio de las cetoacidosis graves. Fíjense esto, reducir el volumen a infundir durante el primer día. Nosotros usamos 4.000 por metro cuadrado y se resta lo que se usa en la primera hora. Es probable que en severa se use 3,5 litros y que en leve a moderadas con intolerancia oral se use a 3 litros por metro cuadrado. Fíjense cómo se simplifica la solución que se utiliza. Vieron que nosotros utilizamos, si tiene una glucemia arriba de 3,50 un fisio,
si tiene entre 2,50 y 3,50 un dextrosado al 2,5, y cuando está por debajo de 2,50 un dextrosado al 5. Fíjense lo que probablemente vaya a suceder. Tener como valor de corte el 2,50. Por arriba de 2,50, dextrosado al 2,5, por debajo al 5. ¿Sí? Y fíjense que también se simplifica el aporte de sodio, pero según el sodio corregido. Eso yo se los dejo para que ustedes después revisen bien el sodio corregido, pero si este sodio corregido estuviera por arriba de 130, se le aportarían 100 miliequivalentes por litro, y si estuviera por debajo de 130, se usaría como si fuera una solución isotónica, con 140 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Esto es probable que en las próximas actualizaciones de nuestro normativo vean que se modifica. Por eso ven que vamos y venimos, porque ha habido muchos cambios estos años con lo de cetoacidosis diabética. Vamos con esta. Sigo. Dale. ¿Cómo continuaría con este paciente en el segundo día de tratamiento? Decime cuál es la correcta y por qué descartás el resto. Yo puse que ninguna es correcta. Perfecto. O sea, para mí, lo puse como lo correcto sería que el aporte es a 3.000 mililitros metro cuadrado día, no a 1.500 como dice la primera. Sí, fraccionado en 4 tomas, un tercio de jugo de naranja, un tercio de leche, un tercio de caldo, estaría mal en la A el aporte, digamos. Perfecto. Y después el control sería cada 4 horas de la glucemia, de la glucosuria y cetonuria, y del estado ácido base cada 24 horas. Y corregiría Perfecto. según tabla. Tal cual. Yo puse esto para que también nos hagamos a la idea. Esto también van a ver que después uno lo debería poner en la hoja de enfermería. Lo primero, acuérdense siempre obtener la muestra, y a los 15, 30 minutos se va a corregir con insulina corriente. Pero no vamos a corregir a un paciente si no sabemos su glucemia. Eso debería quedar totalmente claro. Primero conozco la glucemia, después lo corrijo, y después el paciente va a empezar a comer. Fíjense que el segundo día, como dijo recién Sofía, es a 3.000 por metro cuadrado. ¿Sí? Eso son 4 tomas. Si hacemos a 3.000 por metro cuadrado, seguramente el volumen total, ¿cuánto me daría? ¿Quién me ayuda? ¿Qué superficie teníamos en esta paciente? 1,17, ¿no? ¿Cuánto les da? $3.500 mililitros. Perfecto. Y pensá esto, eso lo tenés que dividir en 4 tomas. Sí, lo divido por 4, me da 875 mililitros más o menos. Perfecto. Y pensá esto, a su vez tenés 3 cosas que aportarle. Esos casi 900 mililitros tenés que distribuir entre naranja, leche y caldo salado. Y más o menos 300 mililitros de cada uno, digamos. Pero fíjense que si uno no hace esta cuenta, no terminamos de darnos cuenta cómo es que va dividido esto. Son 3.000 por metro cuadrado, que en esta paciente dijimos que nos quedaban 3,5 litros. Lo tengo que dividir en 4 tomas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y a su vez, cada una de esas tomas la tengo que dividir por 3, porque le tengo que aportar naranja, leche y caldo salado. Hasta que uno no lo hace, les puedo asegurar, a mí me pagaba, todo el tiempo entraba en duda. Entonces, vean eso. El volumen total lo divido por 4, las 4 tomas del día, y a su vez lo divido por 3 para aportarle cada una de estas soluciones. Esta es la tabla que van a encontrar en el normativo de cómo se hace una corrección, según la glucemia. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno que podrían hacer o que podríamos todos hacer? Es tener otra tablita en donde según el peso del paciente la armamos nosotros. Doy un ejemplo solo. La corrección, si el paciente tuviese, vamos así, entre 120 y 160 miligramos por decilitro de glucemia, es a 0,08. Si hacen 0,08 por los 35 kilos del paciente, les da la tabla que puse arriba, que son 2,8 unidades. Entonces, la tabla de abajo, mírenla en el normativo, y ustedes hagan una tabla con las correcciones que este paciente necesita según el peso, y, dicho eso, agregan un cuadro en donde tienen las 4 muestras que le van a hacer en el día. Preprandiales, previo al desayuno, previo a lo que vendría a ser el almuerzo, la merienda y la cena. Entonces, obtienen la muestra, ponemos la glucemia a las 7 de la mañana, ¿con cuánto lo vamos a corregir? Miramos, si me dio un valor de
230, ya sé que le tengo que dar 4,5 unidades. Entonces yo me pongo el valor que me dio, 230, y al lado pongo con cuántas unidades corregí. Porque al otro día, y en general está endocrino para hacer estas cuentas, pero al otro día tienen que ver todas las correcciones que hicieron, y en base a eso calculan la NPH del otro día. Ahora, les puede llegar a pasar, como me pasó a mí una vez, que entró una cetoacidosis diabética un fin de semana largo, y no era la facilidad que tenemos hoy por hoy de mandar mensajes de WhatsApp para todos lados, nos tuvimos que guiar con el normativo. Entonces, un fin de semana largo, terminamos haciendo todas estas cuentas los que estábamos de guardia. Entonces, háganse la idea de cómo hacerlo. ¿Queda claro esto? Esto es lo que quedaría en la hoja de enfermería. El orden de realización, el aporte oral que vamos a hacer, cómo serían las correcciones, y cuando vaya obteniendo las glucemias, pondré las glucemias y cómo corregí. ¿Está bien? Bueno. Sí. Y esta la vamos a hacer fácil porque es teórica, y la voy a poner yo. La opción incorrecta era justamente la B, que es que clínicamente una cetoacidosis diabética se define por la presencia de deshidratación y acidosis metabólica, y pone un pH por debajo de 7,10 cuando es 7,30 en realidad el valor, e hiperglucemia mayor o igual a 300 cuando sabemos que es 200 el valor, así que esa era la incorrecta, todo el resto son correctas. Y esto, ustedes ya lo vieron, y vamos a hacer esto porque ya estamos como en horario. El 3 lo vamos a saltear porque es una polielectrolítica que ustedes ya lo deben tener claro. Y lo que quiero que veamos es el caso 4. Y me estoy yendo. ¿Quién lo lee? Alguien que no haya hablado todavía. Tengo Melissa, creo que la vi antes, y no sé si habló. Y Turralde. Sí, hola, ¿qué Habló. tal? Algo habías dicho, ¿no, Meli? Bueno, pero vamos, Sí, ayúdanos, vamos con este. sí. Bueno, ingresa a sala 13, paciente con síndrome de intestino corto secundario a gastroquisis por presentar escalofríos, reticulado y acrocianosis. En el momento que su madre lo conecta a nutrición parenteral domiciliaria. Presenta como antecedente catarro de vía aérea superior y hermano cursando bronquiolitis. Su bolsa de nutrición parenteral le aporta el siguiente volumen y electrolitos: 140, 8, 22, 5, 2. Flujo de glucosa 7,5 miligramos kilogramos minuto y peso 9 kilos. Y la Perfecto. Melissa, ¿sabés qué significa cada uno de esos valores que pusimos ahí de la parenteral? Era sodio. Era, la verdad no me acuerdo. Lo último, 5,2 es sodio-potasio. 140 era el volumen, 1 era glucosa, proteínas y lípidos. Pero no me acuerdo bien, creo que era así el orden, pero no me acuerdo muy bien. Sí, lo dijiste bien, y mismo dijiste los datos más importantes que uno tiene que conocer. El volumen, que es 140 por kilo, y el 5,2, que es 5.000 equivalentes por kilo de sodio, y el 2, que es 2.000 equivalentes de cloruro de potasio por kilo. ¿Sí? Esos son los 3 datos que tienen que conocer. El orden igual lo dijiste bien, porque detrás del volumen vienen los gramos de glucosa que recibe el paciente, detrás vienen los aminoácidos que recibe el paciente, y último los lípidos. Así que Bien. perfecto. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Nosotras pusimos que es infección asociada a catéter. Perfecto. ¿Y algo más aclararías? No, en realidad también se tiene que buscar un foco, que por ahí el distractor es lo respiratorio. Pero me parece que justo hace como una bacteriemia cuando conecta la parenteral. Entonces, lo primero es infección asociada a catéter, y además es lo más frecuente, también por eso lo pensamos. Y la coincidencia con el momento cuando lo conecta. Pusimos así: bacteriemia asociada a catéter, a descartar origen, que puede ser por contaminación de la entrada del catéter o por translocación bacteriana intestinal. Lo de infección urinaria, en realidad, ahora que vemos bien que está claramente asociado a la conexión, en este paciente no haría falta. Pero si no hubiera sido tan claro que tenía relación con la conexión, una de las cosas que uno también podría buscar justamente es una infección urinaria, y lo hemos visto. Pacientes que hacen infecciones urinarias, por más que tengan intestino corto, y en forma secundaria contaminan el catéter. Después, ¿qué estudios complementarios solicitarías? Acá lo tengo. Hemograma y PCR, hemocultivo y retrocultivo. Ok, ¿y qué consideraciones con los cultivos tendrías?
Primero sacar el hemo y después el retrocultivo. Perfecto. ¿Y sabes el motivo de por qué uno hace eso? Sí, si sacás primero el retrocultivo, podés desencadenar vos la bacteriemia y contaminar el hemocultivo. Y después los resultados en realidad no nos van a permitir sacar conclusiones de si el catéter era lo contaminado o si había otro foco y pero no sé. secundariamente llegó al catéter. Por eso siempre primero es el periférico y después el central. ¿Algo más pedirías? Y perdón, quizás considerando lo que hablábamos recién de los pacientes que hacen infecciones urinarias, agregarle un urocultivo. Ok, podría ser una opción. No, podría ser discutible, pero si uno quisiera hacer un uro no estaría mal. ¿Algo más? Una placa de tórax por su cuadro por ahí, o antecedente, no me acuerdo. Podría ser, en principio no pareciera tener este sí. paciente semiología de vía respiratoria baja. Piensen esto, ubiquen siempre el paciente. Primero que es una bacteriemia, y segundo que además de eso es un nene con un intestino corto. ¿Una eco? No, tenés que considerar el tema de la deshidratación y esas cosas con el paciente. Yo los ayudo. Un El espacio hemocultivo base. periférico y central, estos pacientes suelen tener un solo lumen en general. Sus catéteres semi-implantables suelen ser unilumen. Pero tengan siempre presente que si hay un lumen, 2 lúmenes o 20 lúmenes, se va a sacar un cultivo de cada uno de esos lúmenes. El hemograma y la proteína C reactiva que dijeron, si llegara a tener secreción pericatéter, también con un hisopo eso se cultiva, ¿sí? Y se manda en un tubo seco a analizar. Y según el caso individual, creería que es un caso que uno podría decir que es candidato, porque tiene un intestino corto, función renal, hepática, estado ácido-base y ionograma, y si hubiera algún otro foco, como decíamos esto de una probable infección urinaria, también sacaríamos cultivos. ¿Qué conductas decía instaurar? Bueno, buscar acceso periférico y comenzar tratamiento endovenoso empírico. Con banco cubriendo los bichitos de la piel y pipertazo, piperacilina, tazobactam. Ok, El banco y se hoy utiliza... Viste ¿Cómo? que hablamos en el quemado de ser ordenados cuando entra un paciente. Entra Sí. este paciente, si vos tuvieras que ser ordenada. No, bueno, si tiene la vía aérea permeable, eso, la circulación. Y si, claro, los pulsos, si está hidratado o no, está en shock o no. El ABC. Perfecto. Piensen que lo trae porque es una bacteriemia. Apenas entra tenemos que categorizar si ese episodio ya pasó o si en realidad todavía tiene signos de insuficiencia circulatoria. Así que lo primero que vamos a evaluar es si necesita oxigenoterapia alto flujo y expansión con solución fisiológica. Fuera de eso, están las conductas que ahora sí, decime qué cosas harías. Ya lo estabilizaste al paciente y ahora tenés que decidir todo el conjunto de medidas que vas a tomar en un paciente con catéter, con intestino corto y que hizo una bacteriemia. Bien, se tiene que deshabilitar ese catéter, por lo tanto buscas acceso venoso periférico para poder pasarle antibióticos endovenosos y a su vez LOC en el catéter. Ok. ¿Qué antibióticos elegirías? ¿Qué es un LOC de antibióticos? ¿Cuál sería el fundamento para un LOC? ¿Para qué sirve? El LOC sirve para para no sacar el catéter que tiene el paciente y poder volverlo a reutilizar. Entonces se utilizan LOC de tratamientos que son por 6 días por lo general, para poder volver a reutilizar este catéter. Mientras tanto se deshabilita. Bueno, y se pasa está buenísimo también, lo que decís porque hay distintas estrategias que tanto en pacientes con intestino corto como en pacientes con leucemia tienden justamente a intentar conservar estos catéteres. Dentro de esas estrategias está el LOC therapy, que es lo que suele hacerse en la sala 13 con estos. Así que perfecto. Cierre de catéter semi-implantable, me dijiste, de ser posible iniciar terapia de LOC. Ya que nombraste, vamos a poner así, frente a la sospecha de infección asociada a catéter, en general, cuando el catéter, la infección, es por cocos tipo estáfilo,
los pacientes suelen presentarse con fiebre. Si un paciente se presenta con fiebre, vamos a indicar LOC de banco. Ahora, si es una bacteriemia, es más probable que sean bacilos gram negativos, y por lo tanto el LOC va a ser de amica, pero esto es frente a la sospecha. Lo que nos va a pasar después es que en 48 72 horas vamos a tener el resultado de los cultivos, y si había puesto LOC de banco y era un coco, vamos a dejar el LOC de banco, pero si era en realidad un gram negativo, vamos a tener que cambiar el LOC. Esto es al ingreso, que es lo que uno hace, pero después lo ajustamos según los resultados. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué antibióticos por vena iniciarías? Con vancomicina periférico. y piperacilina tazobactam. Perfecto. Eso se llama antibiótico sistémico adecuado, y de inicio, más allá de nuestra sospecha, si son cocos gram positivos o son bacilos gram negativos, se hace biterapia y se cubren todos los gérmenes, como dijimos recién, hasta tener aislamiento. Así que LOC de banco o de amica, según lo que sospechemos, pero por vía periférica pongo banco y pipertazo y cubro todo. ¿Cómo sigue esto? El plan, según volumen de la nutrición parenteral. Convertís la nutrición parenteral en un PHP. Tal cual, que eso ahora lo vemos. Y eso haces el volumen, que era 140 por el peso del paciente, que eran 9 kilos. Te quedan en 1260 mililitros. Y después tenés que convertir el sodio y el potasio. Tenés que 5.000 equivalentes kilogramos día, que es lo que tiene la bolsa, también lo multiplicás por el peso, y eso te da 45.000 equivalentes día. Perfecto. Eso lo tenés en 1.260 mililitros, que es el volumen de tu bolsa. Vos lo tenés que ver en 500 mililitros, y eso te da 18.000 equivalentes. 3,4 equivalentes de cloruro de sodio lo tenés en 1 mililitro. 18 son 5 mililitros de cloruro de sodio. Y lo mismo se hace con el potasio. Tenés que 2.000 equivalentes kilogramos día lo tenés en la bolsa de nutrición parenteral, por el peso son 18.000 equivalentes, eso lo tenés en 1.260 mililitros. En 500 son 7.000 equivalentes de potasio. Si 3.000 equivalentes de cloruro de potasio están en 1 mililitro, 7 están en 2 mililitros. Entonces te queda en hoja de enfermería un dextrosado al 5% de 500 mililitros, cloruro de sodio 20% de 5 mililitros y cloruro de potasio a 2 mililitros, con un goteo de 50 mililitros horas. Repetímelo. Sí. Un dextrosado al 5% de 500 mililitros, con un goteo de 50 mililitros hora, con cloruro de sodio 20% de 5 mililitros y cloruro de potasio 2 mililitros. Está bien, a mí me queda un poquito más redondeado para arriba, pero está perfecto. Yo en esta lo que quería mostrar en cuanto a la confección del plan, que uno no se vuelva loco. Está bien hacerlo por kilo, como lo hiciste vos, y esto lo habíamos practicado la otra vez, que son 5.000 equivalentes por kilo, pero en el volumen total. Por eso vos hiciste esas reglas de 3. Por eso hiciste 5 por 9, que son 45.000 equivalentes, pero no es en medio litro o en 1 litro, es en 1 litro 250, que en realidad es el volumen que necesita este paciente. 140 por los 9 kilos me da 1.250. En esos 1.250 tengo que poner esos 45.000 equivalentes de cloruro de sodio, por eso hiciste la regla de 3. Y a mí me dio muy parecido a como dijiste vos. Pero quería dar este dato. En general, cuando uno usa un plan a 68-30, en general les está aportando un poco más de sodio y un poco más de potasio. Por lo tanto, le estamos aportando lo mismo que le ponemos a otros pacientes. No nos va a traer ningún problema. Entonces, no hay que volverse locos con las cuentas. Si quieren armar el plan 140, 5, 2, perfecto. Y si lo arman 140, 68, 30, sobreestiman un poco las cantidades que le aportan, pero en realidad es lo mismo que tiene cualquier otro paciente. Así que no van a tener problemas, ¿sí? Y esto también está hablado con la sala 13, que si uno pone un plan a 140, 68, 30, estamos bien. Fíjense, por eso resaltamos los datos de la parenteral que ustedes sí o sí tienen que conocer para armar los planes. El volumen, el sodio y el potasio. ¿Está bien? Y yo les quiero mostrar 2 cosas y ya con eso terminamos. Estábamos en fíjense lo último que pusimos. Con el aislamiento de germen y ajuste de antibióticos según sensibilidad, se realizan 6 terapias de LOC cada 12 horas. O sea que ahí tienen 3 días de LOC. Son 3 días que está con el catéter cerrado, con LOC y pasando todo por vía periférica.
Si hay buena evolución clínica y el germen era sensible y lo estábamos tratando adecuadamente, se abre el catéter después de estos 6 LOC, se toman hemocultivos de control periférico y central y se empieza a usar ese catéter. Y cumple en total entre 10 a 14 días de antibiótico que ya después del tercer día está pasando por catéter, y como estos pacientes suelen tener una nutrición parenteral cíclica, 4, 6, 8 horas que están desconectados, ahí se les pone el LOC. Entonces terminan haciendo en total 10 a 14 días de antibiótico. Total. Los 10 a 14 reciben por vía sistémica, primero por periférica y después de 3 días por vía central, y también reciben los 10-14 días de LOC. Al principio, los primeros 3 días, 6 LOC cada 12 horas. Está cerrado el catéter. Pero los 9 a 11 días que quedan, hice mal la cuenta, 7 a 11 días que quedan, o 10, el LOC sigue estando cuando están desconectados con la parenteral cíclica. Esto lo digo muy simple, pero siempre recuerden eso, y el método que nosotros utilizamos en el hospital. Para saber si el foco de infección es inicialmente el catéter, el tiempo diferencial es mayor a 2 horas. ¿Qué significa eso? Que positiviza primero el central, pasan por lo menos 2 horas y después positiviza el periférico. Eso es que la infección vino del catéter, y cuando viene el catéter, en general, no siempre, son cocos tipo estáfilo, porque en realidad se coloniza primero con gérmenes de la piel y después aparece la infección. Y viceversa. Cuando no hay tanto tiempo, es menos de 2 horas entre uno y otro, uno lo que piensa es que es una bacteriemia no asociada a catéter. En realidad hubo un foco secundario, una infección urinaria, una translocación a nivel intestinal, por el cual entra el gram negativo y coloniza secundariamente, o uno tiene rescate de ese germen por catéter. Esas son las bacteriemias no asociadas a catéteres, ¿sí? Esto ya lo han visto, cuando hay que sacar un catéter. Sí quiero que vean esto del rótulo, de cómo hacer la cuenta. Fíjense, este es el rótulo de la parenteral. Ven el peso del paciente, ven los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? El volumen que pasa total, los gramos de glucosa, de aminoácidos y de lípidos, y el sodio y potasio. Cuando se encuentran con el rótulo de una parenteral, les dice el valor absoluto que recibe el paciente. ¿De dónde sale este 148,822,52? De hacer la cuenta inversa. Si tiene 1200 mililitros la bolsa y pesa 9 kilos, 1260 dividido 9 me da los 140 mililitros kilo, ¿sí? Lo mismo con la glucosa, no los vamos a hacer con todos, pero para que lo vean. Si la bolsa tiene 72 gramos y pesa 9 kilos, está recibiendo 8 gramos por kilo el paciente. Lo mismo con el sodio y con el potasio. Si el sodio recibía 45 y lo divido por 9, tiene 5 miliequivalentes por kilo, ¿sí? Y esto es lo que yo les quería mostrar para que se hagan una idea de las parenterales cíclicas. Fíjense que tienen toda ahí la curvita. Abajo tienen los horarios. Este es un paciente que yo sigo. Conecta a las 15 horas la parenteral. Y a la media hora, conecta a las 15 horas con 17 mililitros hora. Y a la media hora, 15:30, duplica el goteo, 35 mililitros hora. Y a la media hora, lo vuelve a duplicar y llega a la meseta, que son los 70 mililitros hora. Se produce un escalonamiento al inicio, aumentando el goteo progresivamente, porque las bolsas estas tienen, como vieron, gran cantidad de gramos de glucosa, y por eso el riesgo en estos pacientes es que hagan una hiperglucemia, que el pico de glucosa, si es que lo hacemos, no se acompañe de la respuesta pancreática y aumento de insulina, y tengamos una hiperglucemia y con eso glucosuria. Por eso se hace este aumento escalonado. Cada media hora duplico el goteo, ¿sí? Por eso ven 15, 15:30 y 16 cada media hora, y por eso ven que de 17 pasa a 35 y de 35 a 70. Y fíjense después, este paciente estaba 19 horas conectado. O sea que a las 9 de la mañana empieza a desconectar. Y se hace a la inversa. De 70 se baja a 35, a la media hora se baja a 17 y a la media hora se desconecta. Y esto es a la inversa. Así como en el ascenso tenemos el riesgo de hiperglucemia, en el descenso tenemos el riesgo de hipoglucemia. Porque ahora tenemos valores de insulina que están elevados por la cantidad de glucosa que reciben. Si ustedes frenan rápidamente este aporte que le están dando, el paciente va a hacer una hipoglucemia, y uno lo ha visto, pueden llegar a tener un paro cardiorrespiratorio. Entonces, tengan cuidado con una parenteral. Si hay un paciente que es una bacteriemia y tiene una parenteral, ciclícenla y no la suspendan rápidamente,
porque puede ser peor el riesgo que corren. Yo les pongo acá de ciclizar cada media hora en situaciones de urgencia, como una bacteriemia, en 15 a 20 minutos pueden ciclizar para descender, pero no pasen de 70 mililitros hora a 0, porque vamos a correr todos un riesgo. Y ahora, ¿cómo calculan esto? Fíjense, el volumen total dijimos que era 140 mililitros por kilo, o sea que recibía 1260. En la meseta recibe el 95% de ese volumen. El 95% son 1200 mililitros. Pero no lo digo en 19, lo digo en 17 porque tengo 1 hora de ascenso y 1 hora de descenso. ¿Sí? De ahí viene la meseta. Yo el valor que calculo es ese. Resto el 5%, que es lo que uso, en ascenso y descenso. Restar el 5% es que me quedo con 1200 mililitros. Y resto las 2 horas de ascenso y descenso. Por eso hago 1200 dividido 17. Pongo el goteo en la meseta y después divido por la mitad. Divido a la mitad 35, divido a la mitad 17. Y ahí yo hice este cálculo. ¿Sí? Fíjense, el volumen en ascenso y descenso termina siendo más o menos 60 mililitros. Mírenlo, los 17 mililitros hora no pasan en realidad 17 y pasan 35. Esos 17 son en media hora. O sea que esa media hora es 8,5. ¿Sí? En realidad son 17 si cuento cuando lo estoy subiendo y cuando lo estoy descendiendo. Porque ahí sí tengo 1 hora. Media hora de acá y media hora de acá. Lo mismo el 35. Son 35 mililitros hora, pero tanto cuando lo estoy subiendo y lo estoy descendiendo en total. Entonces, 17 y 35 me da 52 mililitros. Ahí tienen ese 5% que decimos que usamos para el ascenso y descenso. ¿Sí? Pero para que uno se haga la idea de cómo se hace la ciclización de una parenteral y cómo se hacen estos cálculos, en realidad es una pavada. Y el plan que ya lo habían dicho. Y no sé si queda algo más. No, porque el caso 5 lo dejamos. De mi parte hasta acá estamos. El caso 3 y el caso 5 eran más simples de resolver y eso se los dejamos a ustedes. ¿Alguna duda o algo que quieran consultarnos con Silvia? Hola, yo tenía una consulta. Sí. Es sobre los pacientes quemados, que nos pasó en una guardia que nos llamaron por una paciente que hizo fiebre y cuando la fuimos a ver estaba con la cara pálida, el resto del cuerpo estaba reticulado, tenía los pulsos rápidos, el relleno de como 1 segundo era, y el sensorio alterado. Y ahí nos generó duda porque nosotros lo interpretamos como que estaba entrando en un shock y la empezamos a expandir y después, bueno, llamamos las médicas internas, y hablando nos dijeron después que eso era como más bien algo producto más de la fiebre y era más como una sepsis y no un shock, que en realidad no había que hacer una expansión por, bueno, esto que decíamos del manejo de los líquidos con los pacientes quemados, que hay que tener como más cuidado, pero igual a mí me quedó la duda, porque cuando la vimos a la paciente realmente nos preocupó verla en ese estado y quería consultar cómo es el manejo con los líquidos en Una ese cosa caso. antes de que responda Silvia. Piensen que en realidad nosotros es muy difícil responder este tipo de preguntas porque no va a haber nadie mejor que los que están de guardia para categorizar ese paciente. Por lo tanto, las médicas internas que tienen un ojo muy experimentado siempre son de gran utilidad para guiarlos a ustedes. Lo digo porque nosotros podemos contestar desde el punto de vista teórico, pero es simplemente eso, es la teoría. Después en la práctica nosotros no lo vimos ni lo conocemos a ese paciente, y siempre uno para categorizarlos necesita conocer el contexto. Nosotros no conocemos, fíjate que ni el porcentaje de quemadura que tiene, ni cuándo fue, ni si había algún cultivo que estaba positivizando. Por eso lo que podamos responder es teórico y no es difícil llevarlo a la práctica. ¿Vos, Silvia, querés decirle algo? Sí, en realidad es muy importante saber qué porcentaje de quemadura tenía, qué tiempo de evolución tenía, si tenía algún cultivo positivo, si tenía fiebre en ese momento. El hecho, cuando vos me tirás síntomas solos, aislados, me decís sensorio deprimido, pulsos saltones y fiebre, y bueno, yo te digo, y bueno, sí, fase caliente, pero en realidad hay que ver el contexto general. Hay un paciente en la sala
que 3 días consecutivos lo expandieron con diagnóstico de shock séptico y al otro día estaba sentado viéndose tomando un yogur. Eso es incoherente, digamos, el diagnóstico con lo que pasó al otro día no coincide, digamos, no conozco a nadie que haya zafado 3 días seguidos de un shock séptico y que no se haya muerto y que encima esté sonriendo y tomando un yogur. Hay que valorar, y se los digo para siempre, digamos, la infección en el paciente quemado es una sombra, pero hay que valorar al paciente en su completo estado general. Hay que ver qué tiempo de evolución tiene, si tiene algún germen, preguntar cómo estaba la quemadura, siempre que tomen la sala pregunten cómo estaba la quemadura, porque por ahí les dicen, sí, la quemadura está bien, pero hoy le vimos unas vesiculitas, y si el chico a la noche hace 40 y saben que tiene vesículas, pero todavía no aislamos el herpes, y no está medicado, por ahí tiene un herpes, y el chico no está séptico, por más que tenga 40, o no tiene un shock séptico. Los chicos con fiebre están taquicárdicos, taquinéicos, y los chicos quemados están siempre taquicárdicos. No tomen la taquicardia como sinónimo de hipovolemia, por lo menos en los quemados. Resistan la tentación de expandirlos porque están taquicárdicos, porque van a estar siempre taquicárdicos. Fíjense, el estado general, en líneas generales, ¿no? Cómo manejar los líquidos. Obviamente que si el diagnóstico es shock, lo tenés que expandir, y yo, al no haberlo visto en ese momento, te voy a decir que si vos viste que el chico estaba chocado, lo expandas. Ahora, tengan en cuenta el estado general, el aspecto de la quemadura, la temperatura, el cuadro clínico completo, y el laboratorio si lo hubiera, y si tiene algún cultivo positivo. Y después se procede como en el resto de los pacientes. Tengan en cuenta que el líquido en exceso a los quemados perjudica mucho, porque se dematizan y se profundizan, y hay mucha morbilidad asociada. Y después no mucho más que eso. Creo que es evaluar en ese momento, y me parece bien que llamen al médico interno en ese momento, porque tienen por ahí, están más acostumbrados a ver y a resistir por ahí la tentación de expandirlos, que yo siempre les digo, resistan la tentación. No, y que además, Silvia, que además hay médicas internas en realidad que trabajan con vos en la sala, entonces tal vez lo conocen en oportunidades, lo conocen al paciente de la mañana, saben esto que viene pasando hace 2 o 3 días, entonces creo que es una mirada experimentada que uno tiene que ser receptivo a lo que dicen. Sí, claro, por supuesto. Que me avisa que la batería se me está agotando. Sí, a mí también. Pero bueno, díganme alguna otra cosa que quieran que hablemos mientras yo pongo esta computadora a cargar. ¿Alguna duda? Yo la estoy cargando, pero no me estaría dando bola. Bueno, Agus, Silvia, muchísimas gracias por la actividad. Yo quería decir simplemente que algo que Agustín nombró, que no pase desapercibido, que en realidad con respecto a la cetoacidosis diabética, se está trabajando en conjunto para desarrollar una guía que la idea es que se aplique, sea de difusión para toda la provincia, en conjunto con el servicio de endocrino, de terapia intensiva, nosotros desde la residencia, así que eso está en trabajo en este momento. Buenísimo. Con respecto a lo que decías de la aplicación de la insulina subcutánea y todas esas actualizaciones. Perfecto. Bueno, chicos, colegas en realidad, espero que les haya servido. Así que bueno, el viernes lo vamos a hacer un poco más rápido, que son más concretos los casos, ¿sí? Pero hoy era cetoacidosis, quemados, el de sala 3 eran súper complejos. Pero bueno, espero que se les esté haciendo el ojo de estos pacientes. Gracias, Agus, quiero agradecerte por haberme invitado y felicitarte. La verdad que los casos son muy lindos, muy entretenidos, muy amenos, y ustedes, chicos, valoren esto porque es muy importante, la enseñanza que les da tan didáctica Agustín. Bueno, gracias a vos, Silvia. Bueno, nos vemos el viernes.
¿Está bien? Muchas gracias por la participación, Silvia, y todo lo que me aportó. Y gracias a ustedes. El viernes nos vemos. Gracias, Caro. Adiós. Perfecto, nos vemos el viernes. Chau, chau. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao, chicos. Chao, negro.